Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla. Agustín Varela. Now send me a sign to save my life, 'cause at this moment in time there's nothing certain in these days of mine. There's a fire in everything when it burns up on you. Yeah, I know as much as the day I was born in. Though I wasn't asked, I might as well stay and promise myself each and every day. You're not on your back and your life's up. Señores, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Sevilla. En este viernes atípico, en este viernes del 10 de febrero, en el que no hay fútbol. Y copiando a mi querido Roberto Palomar, el que fuera compañero nuestro, de aquella sección que tenía de No me gustan los lunes, podríamos decir que no me gustan los viernes sin fútbol. No me gustan los viernes sin fútbol, Pineda. Y alguien dirá, oiga, si es fútbol de selecciones. No me gustan los viernes sin liga. Se hacen las semanas eternas y no te digo nada, no te quiero ni contar lo que nos espera la próxima temporada, querido. Pero es lo que hay, ya queda menos. Buenas tardes, ya queda menos. ¿Qué tal, Agus? Buenas tardes. Bueno, queda todavía el parón de selecciones de noviembre y el de finales de marzo, que en esta ocasión nos va a molestar menos, porque coincide con el Domingo de Ramos. Así que en este caso ha atinado bien la FIFA para colocar ese parón. Bueno, eso te diría el querido Palomar, ¿no? Miguel Ángel Lara, nuestro compañero de marca, te diría que a él le encantan los parones de selecciones y le molesta más el fútbol de clubes. Cada uno tiene su versión. Sí, pero si tú preguntas, mayoritariamente gusta más el fútbol de clubes, ¿no? Sí. Es muy aburrido. Además, los enfrentamientos entre selecciones, salvo en contadas excepciones, son bastante aburridos y bastante desnivelados, salvo mundiales y Eurocopas. Acabo de ver un resultado ahora que me llama mucho la atención. Repasando lo que habían hecho los nuestros ayer, sabes que hay partidos clasificatorios para el Europeo Sub-21, ¿no? Claro. Pues ayer hubo un partido, Escocia 12, Gibraltar 0. Europeo, clasificación para el Europeo Sub-21. ¿Alguien me puede decir para qué sirven este tipo de partidos? Pero en fin, se tienen que jugar, ¿verdad? Se tienen que jugar. Bueno, nosotros estamos aquí para contarles lo más cercano, ¿no? Después de que los amigos de la pizarra hayan estado hablando mucho de la selección y de otras muchas cosas, ¿no? Y aquí lo que les contamos es que el Betis ha efectuado su último entrenamiento de la semana y que el Sevilla anda ya de descanso antes de afrontar un calendario en teoría más asequible que debe empezar a marcar por dónde pueda andar el equipo. En el caso del Betis, descanso amplio para afrontar de nuevo una serie de partidos importantes, calendario intenso antes del parón, con una imagen que yo creo que va a llenar de satisfacción y de alegría a todos los béticos. Todavía le queda, todavía falta, pero el Betis ha emitido, o mejor dicho, ha publicado a través de las redes sociales, Pineda, una imagen de Isco ya sin muletas, iniciando la segunda fase de su recuperación. Sí, la primera fase, que constaba de unas 6 semanas aproximadamente con esa zona inmovilizada, ya ha finalizado y bueno, pues ahora pasa a la segunda etapa, ya sin muletas, ya pudiendo apoyar el pie y el tobillo y con esa segunda fase de la recuperación.
estamos en el parón de octubre, pues nos decían que para finales del mes de noviembre se siguen más o menos cumpliendo los plazos, ¿no? El parón de noviembre es el 15 del próximo mes, y para el siguiente partido, a lo mejor no, y el siguiente, que sería el derbi, pues es la fecha marcada en rojo en el calendario para la reaparición de Isco Alarcón. De momento, las buenas noticias es que se van cumpliendo los plazos, así que bueno, vamos a ver y vamos a esperar que finalmente pues esos 3 meses se queden exactamente en eso, en 3 meses de recuperación. Han entrenado Fornals y De Osa, ha sido baja Pau, pero nos dicen que no tiene importancia, simplemente, bueno, pues los trabajos que realizan los porteros, ¿no? Algunas veces. Y el protagonista también, ¿quién lo iba a decir, verdad? Qué raro. Sigue siendo Manuel Pellegrini, porque desde Chile hay medios que dan por cerrada la renovación de Pellegrini con el Betis, con lo que están perdiendo un poco la esperanza de que entrene a la selección chilena, ¿no? Llama la atención, hombre, porque sabemos que sí, efectivamente, Pineda, aquí no tiene tanto roce, pero seguramente con compañeros chilenos sí tengan, digamos, más roce y alguna noticia que comentar, ¿no? Y si esto viene de Chile, pues, hombre, algo quiere decir, desde luego, ¿no? Si allí empiezan a dar por perdido lo de la selección. Lo que pasa que, claro, cuando desde la propia Federación Chilena intentan dejar todavía abierta esa posibilidad, diciendo que bueno, que no va a dejar de ser nunca una opción Manuel Pellegrini, pues siempre también sirve para alimentar esas dudas que hay en torno al futuro. Pero evidentemente, mientras el Betis siga consiguiendo estos resultados, lo normal es que los caminos de Pellegrini y el conjunto verde y blanco sigan unidos. Y bueno, luego de todas formas vamos a estar con nuestro compañero Miguel Ángel Morán para intentar también tratar un poco el tema, porque han publicado los compañeros de Marca, en marca.com y en el papel, también cómo está el asunto, y a mí me parece muy interesante porque han cambiado un poco las tornas, ¿no? Ahora el tiempo lo marca el club tiene sus plazos y de momento se está moviendo dentro de esos parámetros que tienen en el club, que son los necesarios para terminar de decidirse sobre el futuro de Pellegrini. Bueno, y ya decíamos que el Sevilla no ha entrenado en el día de hoy. Hubo ayer algún que otro partido en el que había implicación sevillista, pero que al final incluso alguno no tuvo que hacer ningún esfuerzo, porque, por ejemplo, Blasco Dimos en ese Grecia 3, Escocia 1 no jugó. Es un portero que después de su ostracismo en las 2 últimas temporadas ha perdido la titularidad con Eso Grecia. Le ha perjudicado, claro. Le ha perjudicado, ha perdido la titularidad y espera poder ponérselo de nuevo complicado al seleccionador con actuaciones como la del otro día ante el Barcelona o ante el Rayo Vallecano en Vallecas. Pero bueno, de momento está yendo con la selección, pero ayer no tuvo un solo minuto con el partido con la selección helena. Bueno, llaman la atención alguna que otra noticia, que cuando estamos en parones ligueros buscamos noticias, ¿no? Que lógicamente hay que contar cosas y uno busca, escudriña y mira donde puede, y entre otras cosas ha salido la noticia de que el Barça aún debe. Bueno, la pregunta sería ¿a quién no le debe dinero el Barça, ¿no? O sea, aquí hay yo creo que se ha desvirtuado un poco la noticia, ¿eh? Aquí hay una realidad. Lo que el Barça le debe al Sevilla está pactado. Son plazos establecidos. Que aquí no hay ningún tipo de incumplimiento en los plazos de pago, al menos de momento. Claro, es que, a veces buscamos noticias en este tipo de parones para hablar de algo y parece que es que el Barcelona le debe dinero al Sevilla, ¿no? El 100% le debe dentro de los mundo, plazos establecidos. Claro, el 100% de los clubes del mundo firman a los jugadores a plazo, salvo contadas excepciones en algunas operaciones, sobre todo cuando se abona la cláusula de rescisión. Pero el Sevilla, por ejemplo, también compra a plazos y vende a plazos. Por tanto, faltan por cobrar 24,5 millones. Eso es lo que llama la atención, Pineda, que aún mucho todavía dinero. Falten 24 millones por cobrar del traspaso de Koundé. Después de 3 años sí que sigue siendo mucho dinero. Mucho dinero. O sea, que los que firmaron aquel traspaso, Pineda, le dieron muchas facilidades al Barça de pago, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa que al final con ese dinero, cuando se firma el contrato, ese dinero ya te computa para el tema del límite salarial, para lo que puedes gastarte en el verano. Es decir, que aunque no lo hayas recibido, digamos, en la cuenta corriente del Sevilla, sí se puede hacer uso de él para acudir al mercado. Así que, bueno, son cosas normales que pasan en el mundo del fútbol, pero el titular es muy llamativo. Es que el Barça debe más de 150 millones de euros en traspasos todavía. Claro. Creo que todavía incluso por Junior le debía alguna cantidad al Betis, por poner un ejemplo, ¿no? También, ¿no? Fíjense, ¿no? En fin, cuestiones que aparecen en estos parones. Ahí no hay sorpresas. Hay horarios de la Copa y no hay sorpresas.
no hay sorpresas porque van a jugar los equipos sevillanos tal y como veníamos barruntando aquí, Pineda. El Sevilla lo va a hacer el martes y el Betis el jueves. Sí, el Sevilla lo va a hacer el martes a las 9 de la noche. Los dos partidos, a las 9 de la noche ante el Toledo en el Salto del Caballo, y el Betis lo va a hacer a las 9 de la noche del jueves ante el Atlético Palma del Río. Ante el Atlético Palma del Río. Bueno, era más o menos lo que se podía prever, porque además los equipos, digamos, de primera división más potentes para la televisión en el sorteo son Villarreal, Valencia, Betis y Sevilla, y estos partidos se intentan poner a esta hora para que tengan también ese seguimiento masivo por televisión. Y bueno, van a jugar a las 9, el Sevilla el martes y el Betis el jueves. Martes 28, 9 de la noche, Club Deportivo Toledo, Sevilla Fútbol Club. Jueves 30, 9 de la noche, Atlético Palma del Río, Real Betis Balompié. Tenemos sonidos hoy también. Hay una entrevista que le ha hecho nuestro querido Manolo Nieto, que va a estar, por cierto, después con nosotros en nuestra futbolería, a Jesús Rodríguez, ¿no? En PTV, ¿verdad? Correcto. Y sonidos también que creo que tenemos del que fuera director deportivo de Sevilla, Monchi. Sí, que ha vuelto a hablar de la tercera vía en una entrevista. Con los compañeros del Desmarque, ¿no? Claro. ¿Quién preside el Desmarque? Un amigo nuestro. Sí. Es que le han preguntado los compañeros de Desmarque por la tercera vía. Sí. Por su jefe, directamente. Es que es curioso el sonido. Lo hemos sacado porque es curioso. Bueno, es un hermano para Monchi, ¿no? Sí, ya lo ha dicho él, no lo decimos nosotros, ¿no? Y es normal, ¿no? Que ¿cómo va a hablar uno? ¿Cómo voy a hablar yo de Pineda? Pues bien. ¿Cómo voy a hablar yo barbaridades de Pineda? Depende si estoy delante o no. Esto es muy importante. No, hay que hablar mal siempre de la gente. Hombre, no digas eso, que no digas eso, que después alguno se lo cree. Bueno, hombre. No hay fútbol Pineda en primera división, pero hay más cosas. Sí, y por cierto, hemos sacado también un corte de Huiza, un sonido de Huiza. Es verdad, se me había olvidado ese sonido. Muy curioso, Me ha llamado la atención, sí, es verdad. Con Pedrerol, sí, porque, bueno, habla de una oferta del Betis cuando él termina su etapa en Turquía, en el Fenerbahce, y dice directamente que se arrepiente de no haber venido al Betis. Luego lo vamos a escuchar y lo analizamos, que es muy curioso. Es una entrevista. A lo mejor en el Betis tampoco están muy arrepentidos, ¿no? Bueno, no lo sé, Huiza fue uno de los mejores delanteros de España, sin duda, pero fue Pichichi con 27 años, el año de Luis Fabiano, que marcó 24, Huiza hizo 27 goles. Es verdad, hizo muchos goles, pero yo no sé, como no recuerdo cómo estaba en ese momento, por eso lo digo. Claro, era un futbolista muy montaña rusa, ¿no? A veces muy bien, otras veces muy mal, un jugador. Sí, pero que no deja de ser curioso el sonido, eso sí. Muy curioso, sí. Eso estoy de acuerdo. Bueno, que digo que no hay fútbol en primera división, pero sí hay fútbol en otras categorías, Pineda, partidos importantes para los filiales que tienen que ir ya, tienen que ir espabilando, ¿eh? Y partidos también en otras modalidades deportivas. Sí, hay fútbol, hay baloncesto, hay fútbol en otras categorías, hay otros deportes, hay rugby, muchas cositas este fin de semana. Así que luego, antes de la tertulia, repasaremos la agenda polideportiva y, evidentemente, pues nos centramos también en los partidos de Primera Federación, porque los filiales están los dos metidos en posiciones de descenso y necesitan ganar cuanto antes y sumar puntos para salir de esa zona. Y hay futbolería, hay tertulia, que comparada a la recta final, hoy tenemos tiempo y vamos a tener una tertulia seguro que más amplia, porque hay también cosas, ¿no?, de las que hablar. No me olvido de los oyentes, no nos olvidamos de los oyentes, pieza fundamental en este directo Marca Sevilla. Y ya saben que en las semanas de parón tenemos más tiempo, así que les invitamos a participar a través de las notas de audio en el 66050-5709, y si quieren hacerlo a través del Twitter, @rmarcasevilla, en la cuenta del programa, hasta las 3 de la tarde, con más tiempo que en ningún sitio. Bueno, nuestros titulares que a partir de hoy van a llegar de la mano de los amigos de Alqui Relax, porque te lo digo ya, propietario, Alqui Relax te gestiona tu vivienda, te cubre el mantenimiento y te garantiza tu renta, no va más. Si eres propietario, tienes que saber que en Alqui Relax se ocupan absolutamente de todo para que tu alquiler sea rentable y seguro. Así que Alqui Relax nos trae los titulares y Gonzalo Blasco nos trae la información comercial antes de arrancar, siempre necesaria e interesante. Radio Marca.
Propietario, ¿otra vez se rompió la lavadora del piso de alquiler? Tranquilo, Alquirrelax te lo paga. ¿Y si el inquilino me deja de pagar? Alquirrelax te paga la renta. Alquirrelax se ocupa de todo en el alquiler y además son de Sevilla. ¿Así? Si pongo mi vivienda en alquiler. Llama ya al 954-08-6200. Alquirrelax. El alquiler con relax. Si quieres ahorrar de verdad, pregunta ya por las nuevas promociones de Insolac. Instala paneles fotovoltaicos de autoconsumo y genera tu propia electricidad. Elige Insolac. Nuestra experiencia, tu mayor garantía. Infórmate en insolacrenovables.com. ¿Que nuestra primera cita fue lo peor? A ver, el sitio era romántico, el atardecer precioso y bla, bla, bla. Pero no me dijiste que los neumáticos tenían ya 50.000 kilómetros. Por lo menos el pinchazo acabó en flechazo. Para que tus viajes dejen otra huella, pásate por Peugeot Service y renueva tus neumáticos con las mejores marcas. Pide tu cita y que sea la mejor. Automares, tu servicio oficial en Sevilla. Fuego, pasión, sabor, emoción. Lo estabas esperando y ya lo hemos creado para ti. La mafia se sienta a la mesa. Descubre nuestros menús de grupo para esta Navidad y no te quedes sin vivirlo. Reserva ya en Sevilla Centro, Nervión y Tomares. Una explosión para tus sentidos. La mafia se sienta a la mesa. Cucina e passione. En Radio Marca, el programa de series se llama Seriadictos. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Un programa para los amantes de las series con Marc Vila, Aida González y Daniel Burón. Domingos de 10 a 11, Seriadictos. Para los que dicen que no ven la tele. Radio Marca. Maybe I don't really wanna know how you got and grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Well, maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. You and I are gonna live forever. I said maybe. 1:17. Aquí estamos en directo Marca Sevilla, arrancando hoy con la noticia del día, porque sin duda yo creo que es la noticia del día, porque es la noticia más agradable del día. La noticia del día de la mano de nuestros amigos de Insolac Renovables, que llevan 20 años haciendo que los sevillanos se ahorren el 80% de la factura de la luz. Visítalos en insolacrenovables.com. Compañero del diario Marca, Miguel Ángel Morán, muy buenas tardes. Hola Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. Si no recuerdo mal, 10 de agosto, Trofeo Costa del Sol, cuando se lesiona Isco en ese partido frente al Málaga, y hoy es 10 de octubre, Miguel. 2 meses después, vemos a Isco sin muletas. Por fin sí, yo creo que es una de las noticias más esperadas. Ya se le ha podido ver en unas imágenes que ha compartido el club, caminando descalzo por el césped de la Ciudad Deportiva sin la ayuda de las muletas. Ya hace unos días nos decían que Isco ya todavía tenía la bota esta de protección en la zona para evitar ningún tipo de contacto, pero que ya podía apoyar el pie en el suelo. Seguía necesitando las muletas para caminar, pero ya podía apoyar el pie en el suelo. Hoy ya da un paso más, se quita esta bota de protección, suelta las muletas, ya puede caminar tranquilamente y entra en una nueva fase de su recuperación, pues con la vista puesta en ese regreso a los terrenos de juego, que probablemente no llegará por lo menos hasta mediados de noviembre o un poquito más. Claro, es un poco la fecha, ¿no?, que tienen en mente, última semana, ¿no?, o tramo final del mes de noviembre, ¿verdad, Miguel? Es un poco la idea.
Sí, exactamente. No quieren marcarse plazos, prefieren una recuperación tranquila y sin contratiempos para que no ocurra lo que pasó otra vez. Exactamente, que en la otra ocasión iba todo muy bien y al final en unas pequeñas molestias derivaron en una nueva cirugía y volver a empezar de cero. No quieren que eso se repita, van con calma sin marcar plazos, pero sí, la idea es esa, que a finales de noviembre pues Isco pueda estar de nuevo ya con sus compañeros y sobre el césped. Hablando de los demás, Miguel, bueno, aquí donde tenemos más incógnitas, no sé si tú puedes aportar algo más, que tú estás más al tanto y estás también mucho más por la ciudad deportiva que nosotros. Bartra sí, Bartra seguro. La incógnita un poco es ver cómo va Llorente, ¿no? Cómo va, sobre todo cogiendo un futbolista forma que se ha llevado un montón de meses parado. Sí, a nosotros lo que nos decían, yo creo que incluso Pellegrini llegó a comentar algo en su última rueda de prensa antes de esta fecha FIFA, que tanto De Osa como Bartra en principio no iban a tener problemas para estar ya disponibles en el primer partido después del parón en Villarreal. Amrabat confiaban en que también, aunque en su caso pues el proceso de recuperación no se está siguiendo aquí directamente con los servicios médicos, sino que él se quedó en la concentración de la selección de Marruecos y está haciendo ese trabajo allí. Habrá que esperar a que vuelva para ver si está todo ok y puede estar también listo. Y había un poquito más de dudas con el tema de Diego Llorente, que al final pues es lo que suele comentar siempre el técnico del Betis. Es un jugador que se ha pegado tantos meses fuera de los terrenos de juego por una lesión. Cuando regresa siempre suele haber algún pequeño inconveniente muscular de algún tipo hasta que consigue ese rodaje que le permite jugar con cierta continuidad. Él jugó unos minutos, creo que fue un 45 minutos en un partido, sí, lo cambiaron al descanso y aparecieron unas molestias en la otra pierna distinta a la que tuvo que ser intervenido creo que fue abril. Contra la Real, puede ser, ¿no? Creo que sí, creo que fue el primer tiempo contra la Real el que jugó, sí, y lo sustituyeron en el descanso y no ha vuelto a ir convocado. Y bueno, se está tomando también con cierta calma. Ya estos días le estamos viendo por la ciudad deportiva, tanto De Osa está ya trabajando con normalidad con el grupo, Bartra y Diego iban haciendo parte de los entrenamientos. Habrá que esperar a la semana que viene, ya cuando vuelvan el fin de semana, si tanto Diego como Bartra entran en la dinámica normal de entrenamientos durante toda la semana, lo probable es que vayan citados también para el fin de semana. Haciendo algo de paralelismo, fijaos lo que os iba a decir, claro, ahora me ha venido a la cabeza, ¿no? Lo que le ha costado después del tiempo que estuvo parado a Bartra arrancar. No es fácil cuando un central, claro, que Diego Llorente tampoco digo que sea mayor, pero que tampoco es un chaval ya, que se me entienda, y cuando futbolistas de este nivel están tanto tiempo parados, fíjate, Miguel, lo que le costó a Bartra arrancar. Pero es que les pasa aguja a casi todos los jugadores. Fíjate el caso de Rodri en el City, ¿no? Son futbolistas que después de tanto tiempo de inactividad luego empiezan a tener molestias musculares y pequeñas roturillas. Y Rodri es más joven. Claro, y ya no solo el tiempo de recuperación o de volver a sentirte futbolista, de coger la confianza y el ritmo, sino es que además vas teniendo pequeñas recaídas musculares que te complican mucho volver a estar al 100%. Claro. Sí, es que yo creo que psicológicamente afecta a la hora de comportarse sobre el terreno de juego. Un jugador que ha tenido una lesión grave muscular en una pierna o una lesión de rodilla en una pierna, inconscientemente yo creo que tiende más a cargar el peso sobre la otra para no sobrecargar donde ha tenido la lesión, y ahí es donde aparecen esos desequilibrios y esas lesiones, pequeñas lesiones musculares que suelen tener todos los jugadores cuando han estado varios meses fuera. Pero bueno, al final lo de Diego Llorente no fue una cosa de rodillas, fue una lesión muscular grave porque al final tuvo que ser intervenido. Pero bueno, en la recuperación se supone que va a ser mejor, y en cuanto coja un poquito de confianza y esté algunas semanas ya con el grupo, pues va a volver a la normalidad igual que ha hecho Bartra. O sea, que en todo caso, Miguel, si nos atenemos a los plazos y a las recuperaciones de los futbolistas, más allá de cómo vaya evolucionando Llorente y de Isco, que lógicamente sigue fuera, el resto va a estar prácticamente a disposición ya de Pellegrini después de este parón. Sí, habrá que cruzar los dedos con los que se han ido con las selecciones, que han sido muchos. Sí. Si todos vuelven sanos, pues al final, si no es en Villarreal, será ya el partido del jueves siguiente en Bélgica contra el Genk. Ya todos deberían estar disponibles. Y bueno, esperando también a ver qué ocurre con Pablo García y esa participación de la selección sub-20 en el Mundial, a ver hasta dónde llegan y cuándo regresa. Bueno, esto por un lado. Por otro lado, nombre propio, Manuel Pellegrini Ripamonti. Miguel, desde Chile hay compañeros que publican que el entrenador estaría ya cerca
de ampliar su vinculación con el Real Betis Balompié. Y aquí leemos, que publicas tú hoy, que el asunto sigue sin pausa, pero sin prisa. Es decir, que tampoco es que haya habido, creo, muchas novedades, ¿no? No parece que haya habido muchos avances. Sí es verdad que, bueno, hay una novedad importante, que es que tanto el Betis como Pellegrini están dialogando, llevan ya algún tiempo manteniendo ciertas conversaciones, el técnico chileno con los responsables deportivos del club, pero en cuanto al tema de plazos, tal y como dicen en Chile, no creo que sea hablando de una renovación inminente. Por lo que hemos podido consultar nosotros, no es tanto así. De hecho, lo que nos dicen es que el Betis todavía no ha hecho un planteamiento, una oferta, digamos, en firme a Pellegrini para renovar, un planteamiento sobre la mesa con cifras y años. Nos dicen que primero quieren dejar un poco pasar el tiempo para estar convencidos plenamente del movimiento en todos los aspectos, tanto en el plano deportivo y económico como también en el temporal, ver qué se le puede ofrecer al chileno, y cuánto tiempo, qué cantidades, si todo cuadra a nivel deportivo, y también nos dicen que el escenario es distinto en función de cómo evoluciona el equipo. No es lo mismo al final una renovación con un equipo metido en Champions o en Europa League que con un equipo en Conference o un equipo sin jugar Europa. Entonces todo se maneja con cierta calma. Prefieren aplazar un poquito este asunto y que nada distraiga del objetivo, que ahora mismo es el equipo está muy bien y que continúe con esa dinámica, y creen que llegará el momento adecuado para sentarse de verdad con Pellegrini y tratar este asunto si todo evoluciona como esperan. Yo creo que esto también lo venimos comentando con Pineda, y yo creo que esto es más sencillo de lo que pensamos. Si el Betis sigue a buen ritmo y metido entre los primeros de la liga, a ver quién es el guapo que no le pone el papel por delante a Pellegrini. Sí, pero yo creo que también el club juega un poco con eso, ¿no? Claro. A ver si va a seguir con esta línea de estar entre los 4 o 5 primeros. Obviamente no puedes esperar a tener la clasificación para la Liga de Campeones en la mano para renovar al entrenador o para ofrecerle el contrato, pero si en el Betis perciben que ese saltito se ha dado de competir de verdad por esta opción durante la mayor parte de la temporada, ahí no creo que vaya a haber problemas, ¿no? Luego, a partir de aquí, evidentemente, el salario, pues cuando tú juegas Liga de Campeones, los ingresos se te van de momento a 50 millones de euros, por lo pronto. Y entonces, obviamente, eso también le da al club más margen para ofrecerle un contrato más interesante. Pero yo creo que si los resultados siguen como hasta ahora, con esta regularidad que tiene el Betis, que gana un montón de partidos, muchos de ellos casi por inercia, al final se tienen que acabar entendiendo. Y contratos también, en este caso, condicionados a lo que se consiga, Miguel. Esto no se le escapa a nadie. Habrá un tipo, si se sigue confiando en Pellegrini, un tipo de contrato si el equipo está en Champions, y un tipo de contrato, a lo mejor digo yo, si el equipo no alcanza finalmente los puestos de la máxima competición continental. Pero que esto, la pelotita es lo que lo va a ir dictando. Aquí no estamos descubriendo absolutamente nada, lo de siempre en el fútbol. Sí, también es verdad que es cierto que la estrategia que ha empleado el Betis en esta ocasión, recordábamos al principio de temporada que desde que llegó Pellegrini nunca había arrancado una temporada a nivel deportivo sin tener ya renovado su contrato, por lo menos hasta el siguiente año. Eso no había pasado nunca, que esa estrategia de cierta presión del club hacia el cuerpo técnico y los jugadores a nivel deportivo le está dando resultado. Contábamos el otro día que desde que llegó el ingeniero al Benito Villamarín, después de 8 jornadas nunca el Betis había estado tan arriba en la clasificación, nunca había estado cuarto. Sí había llegado a estar luego durante el año cuarto, incluso tercero, pero estas estructuras no. Leí que publicaste que sí había llegado a tener un punto más 16, pero que esa puntuación no le había permitido ser cuarto con 8 jornadas. Exactamente, llegó a tener 16 puntos en 8 jornadas, pero para ser quinto en esta temporada le sirve para ser cuarto. O sea, esa cierta presión trasladada desde el club hacia el cuerpo técnico de que la renovación hay que ganársela con rendimiento y resultados está funcionando, con lo cual entiendo que intentarán alargarla un poquito más ese acuerdo, esa negociación o esa oferta, para que todo siga igual y nadie se distraiga del objetivo, que este año parece que sí se habla un poco más claro del sueño de la Champions. Otras veces se dejaba un poco caer, como que era una posibilidad ciertamente remota, pero bueno, que no se cerraba la puerta. Ahora ya todo el mundo, desde los jugadores hasta incluso el entrenador, pues habla de esa posibilidad de pelear por la cuarta plaza, que yo creo que sería un cambio muy importante para el club, tanto a nivel deportivo como sobre todo económico. Es decir, Miguel, que para ir terminando con este asunto, que a pesar de lo que se publica en algún medio chileno,
aunque también ahora nos va a contar Pineda que, digamos, el responsable de la selección chilena, el hombre, creo que es gerente, no sé el cargo que tiene exactamente, de la selección chilena, no descarta ni mucho menos que Pellegrini vaya a convertirse en nuevo seleccionador de la selección del país sudamericano. Digo que a pesar de lo que se publica en algunos medios, tú apostarías a que esto no va a tener ni mucho menos solución inminente. Si se cumple lo que nos han dicho, por lo que hemos podido sondear y preguntar a la gente que toma ciertas decisiones, debería ser así. Debería de demorarse un poquito más todavía en el tiempo y no parece que vaya a haber una resolución inminente. En esto al final nunca se sabe, pero bueno, esperemos que confiamos en la palabra, en lo que nos han contado y que esto pues va a tardar un poquito más. No sé si, como decían algunos compañeros, hasta Navidad, por ejemplo, que suele ser una fecha en la que con el parón de la Liga para la afición, se pueden, se suelen hacer este tipo de operaciones, se han hecho en otros años, alguna renovación de entrenador, de Isco y cosas de este tipo. Pero bueno, sí, pues si no es por esa fecha, pues será a principios de 2026 cuando ya tenga que tomar una decisión definitiva. Volvemos a decir lo mismo. Si a Navidad llega el equipo séptimo y algo descolgado de los puestos Champions, pues tampoco va a ocurrir eso. Si a Navidades llega el equipo bien situado y en ese pelotón de cabeza, pues se puede producir el regalito. Pero fíjate que hablabas también de esa información o esas declaraciones que salen directamente de la Federación de Fútbol de Chile. Sí. Felipe Correa, gerente de selecciones, habla incluso de plazos, ¿no? Dice, si la pregunta es si Manuel Pellegrini es una opción, nadie puede decir lo contrario. Y a partir de aquí dice que por política, a nivel de gerencias de selecciones, prefiero no desvelar detalles de contactos con ningún entrenador en particular. Estamos trabajando en ese proceso, pero prefiero no transmitir detalles ni desmentir ningún tipo de contacto con ningún entrenador en particular. Y a partir de aquí ya se marca también ese plazo del parón de selecciones de marzo, en torno a marzo, para que Chile termine de decir o publicar quién va a ser su nuevo seleccionador. Claro, porque evidentemente ellos tendrán que tomar alguna determinación para iniciar lo que va a ser una nueva época en una selección chilena que ha fracasado estrepitosamente en esta fase de clasificación. Y bueno, pues también Pellegrini querrá conocer también, como él dijo, su futuro cuanto antes, que es lo mejor para todos. Pero no parece que eso vaya a ser inminente y como acabas de comentar, Pineda, parece que en la Federación Chilena se dan como plazo también ese parón de selecciones de marzo para conocer quién va a ser definitivamente el inquilino del banquillo en el combinado de la selección de Chile. Bueno, Miguel, pues nada. Estaremos atentos a todo esto. Ahora, desde luego, después de este parón, otra vez nos vamos a divertir. Otra vez partidito cada 3 o 4 días, ¿eh? Sí, porque además, aparte de los partidos de Europa League y de Liga, se concentran muchas fechas de aquí al siguiente parón de noviembre. Empieza la Copa del Rey, con esa visita a Cala del Río, con lo cual ya es toda la semana de 2 partidos. Jueves 39 de la noche, recordemos, horario ya hecho público por la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, compañero Miguel Ángel, gracias como siempre, un abrazo. Nada, a vosotros, un abrazo. Bueno, tú mandas, Pineda, antes de seguir, echamos un vistazo a la prensa, vamos con algún sonido destacado del día. ¿O vamos si te parece, con el repaso a la prensa, luego vamos con sonidos y luego también contamos algún detalle de participaciones internacionales de los jugadores del Betis. Eso es, que por ejemplo jugó 70 minutos en ese amistoso ante Bahrein, donde evidentemente no participó Sofiane Amrabat. Pero después iremos con más detalles. Ahora le echamos un vistazo a lo que publican nuestros compañeros, ese repaso a prensa que llega de la mano de Social Energy y la revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. El repaso a prensa de la mano del diario Marca en su edición digital marca.com sobre el Real Betis Balompié. Publican los compañeros que Isco suelta las muletas y pasa a una nueva fase de su recuperación. Sobre el Sevilla afina la puntería y un mes para consolidar el progreso. En muchodeporte.com sobre el Betis, Isco ya camina sin muletas y avanza en su recuperación. Sobre el Sevilla, Momento Almeida suma y sigue. Vamos ahora también con la información de los compañeros del Desmarque sobre el Sevilla. Monchi, la venta del Sevilla en la tercera vía,
sus capacidades empresariales están ahí, hablando el exdirector deportivo del Aston Villa, que luego vamos a escuchar también en el programa, sobre el Real Betis Balompié, el siguiente paso de Isco Alarcón en su recuperación. En el diario de Sevilla, Isco deja las muletas y pasa a la siguiente fase de su recuperación. Sobre el Sevilla, vamos a bajar, podemos leer también un detalle interesante: detenidos 21 ultras por los incidentes violentos en Sevilla antes de la última final de la Copa del Rey, ultras del Barça y del Betis. Sobre el Sevilla Fútbol Club, podemos leer el audio viral de un pequeño sevillista celebrando la victoria ante el Barcelona. Y por último, en alfinaldelapalmera.com, Isco ya camina sin muletas y da otro paso en su recuperación. Sobre el Sevilla, la deuda pendiente del Barcelona con el Sevilla por Jules Koundé. Este otoño no dejes que la factura te dé escalofríos. Con la gama Dock de Social Energy tienes la energía más fiel desde solo 79 euros al mes. Eficiente, leal y con 10 años de garantía de instalación en nuestras soluciones solares. ¿A qué esperas? Pide cita al 955 44 11 11 y socialenergy.es. Social Energy, la revolución solar que nunca falla. El puerto del Nervión tiene nombre propio, Cala Roche, un ambiente único, frescura en cada plato y una experiencia que navega entre la tradición y la modernidad. El mar en tu mesa, en el puerto de Nervión. Ven a Cala Roche, Ramón y Cajal, esquina con San Francisco Javier. Ya estamos de vuelta en el corazón del Aljarafe. Morancho Brasería abre de nuevo sus puertas. Disfruta carnes a la brasa, pescadito frito, arroces y cócteles a solo 10 minutos de Sevilla. Abrimos de viernes a domingo al mediodía y noches de viernes y sábado con animación infantil y gran parking. Morancho Brasería, tu plan perfecto. Reserva ya, que las mesas vuelan. Las mujeres periodistas en fútbol solo estaban a pie de campo, pero que sean la narradora principal una mujer, pues era impensable hasta ahora. No estamos en contra de los hombres, solo estamos buscando darle más visibilidad a la mujer y más apoyo a la mujer, porque nos cuesta muchísimo más. Yo profesionalmente agradezco muchísimo que hagáis este espacio y sé que hacéis una labor de divulgación muy, muy, muy importante en todos estos temas. Las mujeres avanzan en la sociedad a través del deporte y en Radio Marca ellas también son protagonistas. Todos los jueves y siempre que quieras en podcast, Femenino Singular con Natalia Freire. Radio Marca. Continuamos, directo Marca Sevilla, 22 minutos para que lleguemos a las 12 de la tarde. Vamos a ir oyendo algún sonido destacado del día. Vamos a empezar por Jesús Rodríguez, ¿no? Que ha hablado con nuestro compañero, con nuestro contertulio, ¿no? Pineda, Manolo Nieto. Sí, con Manolo Nieto en PTV Sevilla, una entrevista que ha concedido en esta convocatoria con la selección española, su segunda convocatoria ya con Luis de la Fuente, la primera fue en el mes de septiembre. En este caso, pues viene solo como jugador del Como, porque en septiembre, si recuerdas, estuvo con Álvaro Morata. Sí. Y bueno, pues por ejemplo, le preguntan precisamente por esta segunda convocatoria y si se esperaba ya tener esa regularidad en la lista de Luis de la Fuente. Hombre, tú siempre lo tienes en la cabeza, pero tan pronto como vino, que con tan solo 19 años debutar y tal, a lo mejor no me lo imaginase, pero la verdad que había trabajado solamente, no solo para esto, sino también para, como tú bien dices, lo de este año, asentarme en el primer equipo del Betis, conseguir una final europea y ahora estar en la selección absoluta de mi país. Había trabajado para ello y sí que es verdad que no lo había imaginado, pero muy contento. ¿Cómo lo va a imaginar? Si hace un año apenas, Pineda,
estaba por esos campos de Dios con el filial, ¿eh? La progresión ha sido meteórica. Le ha venido muy rápido, sí, porque recuerdas que fue uno de los fichajes, entre comillas, del Betis en el mercado de invierno, porque él se consolida como futbolista de la primera plantilla en la segunda vuelta y a partir de aquí le viene todo rodado. Es verdad que lo hace muy bien, su valor de mercado se dispara, viene esa oferta fuera de mercado por parte del Como y a partir de aquí lo está haciendo muy bien en Italia, está haciendo goles, está haciendo asistencias, está bien en la clasificación contando para Fábregas y ahora le ha llegado también la selección nacional, pues imagínate, ¿no? Para un chico de 19 años cómo le ha venido de rápido. Un sonido también interesante, le preguntaban cómo se entera de esa primera convocatoria, esa primera llamada del seleccionador. O estábamos... Morata, por ejemplo, se llevó toda la semana diciéndome que estaba muy bien, que si seguía así tenía posibilidades de ir, tal, no sé qué, que me lo metiese en la cabeza que podía ir. Y cuando me decía eso, yo decía, sí, hombre, claro, no sé qué. En plan, yo no me lo quería creer, pero estábamos viendo el vídeo informe del rival en la sala, que no sé contra quién jugábamos. Era partido de liga de allí. Y bajamos y justo eran las 11:30, a la hora que se acaba la convocatoria, y me viene Álvaro y me dice, enhorabuena, chaval, no sé qué. Y me enteré ahí, la verdad que una alegría inmensa, pero rápido me tuve que poner las botas y a entrenar, y me tocó un pasillo grande y ya después tuve que... Se lo dije a mis padres, pero ya lo sabían ellos y tal, y la verdad que una alegría inmensa. O sea que Morata tenía información privilegiada, según cuenta... Eso parece, ¿eh? Claramente se lo dijo, oye, que te prepárate. Prepárate que te va a llegar. Hombre, a ver, obviamente los jugadores veteranos de la selección tienen, vamos a decir, un contacto más habitual con la gente de la federación y con algunos con el seleccionador. Pero si Morata le ha metido los pájaros en la cabeza, no se lo va a hacer sin fundamento, ¿no? Claro. Es lo que sale de todo esto, ¿no? Es lo que interpreta uno. Luego habla también muy bien de Morata como persona que lo ha cogido en el Como, que además le ha presentado a los compañeros en la selección y que está haciendo casi de hermano mayor. No te voy a decir de padre, porque Morata tampoco es muy viejo, pero de hermano mayor. Habla muy bien de Morata en este aspecto, que es un jugador que siempre genera mucho debate, sobre todo cuando falla goles muy claros, pero como capitán y compañero hablan muy bien de Morata, y aquí estamos viendo a Jesús Rodríguez también hablar muy bien del jugador madrileño. Más sonidos ahora ya sobre el Real Betis Balompié y el tema también de la Champions, así lo ve Jesús Rodríguez. No, bien, yo vi un arranque, parece que van de menos a más, que tienen un equipo muy sólido. Parece que han sabido suplir las bajas que le han quitado en este mercado de verano. Parece que el equipo está bien, yo lo veo bien y parece que pueden conseguir grandes cosas. Yo he pensado y lo he hablado con mis amigos y tal, y digo que este año yo creo que va a ser el año del Betis en el cual va a conseguir meterse en Champions, porque veo buen equipo, veo buen ambiente y ojalá lo consigan. Yo, todo lo bueno que le pase, me alegraré. Bueno, normal, ¿no? Se va a alegrar siempre porque... Que le dice a sus colegas que es el año de la Champions. Sí. O sea, que él también tiene claro que es el año de dar el paso adelante por la plantilla tan compensada y competitiva que ha formado el Betis. Y un último sonido, hablando de Manuel Pellegrini también, ¿no? Del nombre que siempre da ahora mismo para todos los debates, y esto decía un jugador que le está muy agradecido porque le hizo debutar en primera. Es un técnico que le ha dado prácticamente, es el mejor entrenador de la historia del Betis, le ha dado la primera final europea al club, no sé cuántos años consecutivos en Europa, ahora están en puestos de Champions, la verdad que está haciendo las cosas muy bien. No sé la intención que tiene el club con él, pero la verdad que lo que le ha dado Pellegrini al Betis ha sido muchísimo. Bueno, otro que ayer, como Rodri, apuesta por la continuidad de un entrenador que le ha dado y que le sigue dando mucho al Real Betis Balompié. Bueno, esto en cuanto a sonidos, cuando ¿no? Todos los futbolistas lo piden desde dentro, esto al final para el club también es un poco compromiso, ¿no? Hombre, a ver, y futbolistas al final las decisiones empresariales no se toman conforme a lo que quieren los trabajadores, muchas veces, ¿no? Y piensa pero, otra cosa, Pineda, futbolistas que
no voy a decir que si no están aquí es por Pellegrini, pero que si no están aquí es porque Pellegrini también ha dado el visto bueno para que salgan del Betis. Bueno, hombre, claro, está claro, pero claro, teniendo en cuenta la oferta económica y lo que se puede hacer con ese dinero. Ya. Pero que te quiero decir que el futbolista que sale, una vez que está fuera, no tiene por qué mojarse mucho en este tipo de cosas. Está claro. Yo creo que en el caso de Jesús le debe mucho al entrenador, porque claro, es un entrenador que... Y Rodri igual, Y Rodri también. Igual. Porque a pesar de la juventud y que es un entrenador que siempre sabemos que su apuesta por los veteranos es más importante que la apuesta por la cantera, pero cuando los jugadores le responden en el terreno de juego, él también le da confianza, a pesar de que no tiene quizá Pellegrini esa fama de técnico de apostar 100% por la cantera, pero bueno, está sacando muchos jugadores y esos jugadores luego son vendidos también por mucho dinero. Bueno, ¿algún sonido más referente al Betis antes de cambiar de registro? De Jesús no, pero de Huiza, ¿no? El de Huiza, ¿no? Vamos a poner el de Huiza, que con Pedrerol en el Cafelito, un podcast que saca Pedrerol todas las semanas, que realmente lleva gente muy interesante, son entrevistas distintas, más desde la confianza, un poco más íntimas, sí, y Dani Huiza, que es un personaje genial, pues le preguntan por esa posibilidad de haber venido al Betis. Vamos a escucharlo, luego lo comentamos. La verdad que estuve muy bien. Lo que pasa que me salieron ofertas aquí en España y ellos se hacían cargo, Fenerbahce se hacía cargo de la mitad de la ficha. Ajá. Y el otro equipo se hacía cargo de la otra mitad de la ficha. Entonces le digo, como le dije a mi mujer, vámonos a España. Claro. Y tenía 3 contratos encima de la mesa. 3 ofertas. Que era el Getafe, Betis, Granada. Y Granada. Y elegiste el Getafe. Sí, me pagaba más. Y el Granada me pagaba lo mismo, ¿eh? El que menos pagaba era el Betis. Pero me jodió por no haber firmado. Tengo esa pinita también clavada. ¿Del Betis? Sí, yo creo que en el Betis la podría haber liado. ¿Sí? Con esa afición. Esa afición me motiva. O sea, la afición del Betis para ti es especial. Sí, claro. Yo creo, vamos, y lo sigo pensando, que si hubiera firmado, hubiera hecho un año espectacular. Pero decidí ganar más dinero. Has estado en muchos campos, jugando en muchos campos. Sí. Y el campo del Betis para ti ha sido especial siempre. El campo del Betis es un campo que hay en España. El mejor. Con la afición, ¿eh? Sí, claro. Porque el más bonito y todo es el Bernabéu. Yeah. Pero como afición, con la afición y todo, para mí el campo del Betis es lo más. Pues sí que el hombre tenía ganas muy de llamativo, Betis, ¿eh? Muy llamativo. Mira, lo hubiera liado, dice, lo hubiera liado. Te voy a poner en contexto. En el Getafe, que es cuando vuelve de Fenerbahce, de Turquía, juega en el Getafe, es cuando tiene la opción de ir al Betis, temporada 2011-2012. Sí. 2011-2012, la temporada de la que habla Dani Huiza. Ese año en el Getafe no lo hace nada bien. 3 goles. 34 partidos, 3 goles. Ahí no lo hace bien. Es verdad que viene de Fenerbahce, donde mete una temporada 16, otra temporada 19 y la anterior en Mallorca mete 29. Por tanto, fueron los mejores años de Huiza. Pero es cierto que ya cuando regresa empieza un poco el declive de su carrera, salvo un año que hace muy bueno en Paraguay, en Cerro Porteño. Pero bueno, por poner un poco en contexto a la gente de qué año estamos hablando. Estamos hablando ya de hace 14 temporadas, pero es muy llamativo el cariño que le tiene al Betis sin haber jugado en el conjunto verde y blanco. Bueno, y recordar también, Pineda, que en aquella época era un Betis con muchísimos problemas económicos. De hecho, él revela que la oferta más baja que tuvo fue la del Betis, ¿no? Por encima la del Granada y la del Getafe. Lo del Getafe, pues, bueno, lo entiendo, pero la del Granada es llamativo. Pues eso ya te da una idea de cómo estaba el Betis entonces. No hace falta decirlo. Era el Betis de los administradores concursales, por aquel entonces. Era un Betis muy complicado. Efectivamente. Bueno, pues nada, antes de ayer 70 minutos frente a Bahrein, no jugó en Rabat. ¿Alguno más que destacar del Betis? Me imagino que ya, bueno, a partir de hoy ya empiezan a jugar más. Sí, a partir de hoy ya empiezan a jugar el resto de futbolistas, muy pendientes también de los africanos, ¿no? Del caso de Bakambu y bueno, del resto de jugadores. Son 9 los futbolistas que tiene el Betis, contando a Pablo García, repartidos con las selecciones. Y ya la semana que viene, pues el martes, como el lunes no tenemos programa, el martes daremos buena cuenta de todo lo que han hecho. Muy bien. Bueno, vamos antes de seguir a
a echar, o mejor dicho, no, a echar un vistazo, no, a oír lo que nos cuentan nuestros oyentes. Ya saben que las notas de voz, notas de audio nos las traen los amigos de Confisur, y que la vuelta al cole llegó y que en Confisur te van a ayudar a ahorrar más que nunca. Todos los productos para las meriendas los vas a poder encontrar a unos precios increíbles en Confisur, en el polígono Carretera Amarilla. Buenas tardes. Bueno, el caso de Osa es peligroso, por lo que el Betis ha pagado por él, porque el jugador parece que no asume que hace poco estaba metido en una mina, esto dicho por el jugador, y ahora se ve en Sevilla y con dinero. Peligroso el tema, la verdad. Y de Pablo García con el canterano, pues a ver si puede ser campeón con España, que ya un bético tuvo un importante papel en la sub-20 campeona con Xavi Hernández, Gabri, Alan Subía, creo que todavía estaba Casilla con 16 años, y era Fernando Varela. Entonces, extremo. Creo que había estado cedido en Extremadura ese año, si no recuerdo mal. Siempre recuerdo de Fernando Varela, ese Mundial Sub-20, y por supuesto el golazo que le marcó al Barça en Huelva, que tuvimos que irnos allí hasta Huelva los béticos. Venga, señores, mucho Betis. Buenas. Ahora que está el parón del fútbol, quería comentar un tema que llevo tiempo queriéndolo decir. Cuando aquí en Sevilla nunca había arraigo de baloncesto, no como en Málaga y como en otras capitales. Por lo que sea, aquí no hay tirón del baloncesto. El equipo de baloncesto iba a desaparecer y el Betis salvó el baloncesto. Salvó. Y es con lo que se tiene que quedar. Pero ustedes se quedan ahí con las críticas al Betis, y el Betis, a pesar de haber salvado el baloncesto de desaparecer en su día, hace unos años, pues a pesar de salvarlo, ni tuvo apoyo institucional, y los medios, la mayoría de los medios, yo creo que incluido ustedes, aunque con un poco de disimulo, un desprecio total. Y ahora que ha desaparecido, solo hay críticas por el Betis por haber intentado salvar el baloncesto en su día, y ahora queréis apoyar al equipo que ha salido baloncesto, cuando le va a pasar lo mismo. No va a tener arraigo, y por supuesto ya el desprecio de todos los béticos lo va a tener, porque esto se paga con la misma moneda. Agustín y compañía, aquí justo estoy escuchando el tema de Pellegrini. Yo creo que debería de ponerle nombre al nuevo estadio, Don Manuel Pellegrini, por cambiar de Manuel, porque ese hombre se adaptó a lo que le han dado. Ahora sí, estamos en bonanza, que tenemos para fichar y demás, pero cuando ha estado casi 4 o 5 años con Guardado de mediocentro sin tener recambio, y cosas de esas, este tío ha aguantado el equipo, ha sabido sacarle provecho a los jóvenes, a los viejos, y se ha ganado sí la confianza de todos los béticos, y yo creo que también de la directiva. Así es tanto de que yo creo que el equipo está amoldado a Pellegrini, y el que entra se adapta, por eso rinde fácilmente. Hola amigos de Radio Marca Sevilla, para comentar el tema de Amrabat. Futbolista parece ser que no le hace caso a nadie, ¿no? Pues vamos, menos mal que se fue al otro equipo, porque hace lo que le da la gana. Y ya no solo es de quedarse en la concentración de Marruecos, sino hay otras cosas que también se ven que no está terminando de gustar del todo, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos los oyentes que nos dejan sus notas de voz, notas de audio en el 660 50 57 09. Voy a contestarle a un oyente, ha visto cómo hemos emitido su nota de audio, su nota de voz, pero lo que no vamos a permitir es que aquí se digan cosas que no son ciertas. Si alguien habla de desprecio por el baloncesto, si alguna emisora, que también lo hacen otros compañeros, dedica tiempo al baloncesto y se preocupa del baloncesto, ahora y antes es esta casa. Aquí en ningún momento hemos despreciado el baloncesto, y hemos denunciado también lo que este oyente ha dicho, la falta de apoyo institucional que ha tenido el Real Betis Balompié con el tema del baloncesto. También hemos dicho que el Betis nunca fue de verdad en el capítulo baloncestístico, porque si hubiese ido de verdad, seguramente las cosas hubiesen ido de otra forma. Y que aquello fue, vamos a decir que en parte obligado, vamos a dejarlo ahí, sí. Algún día se sabrá la verdad. Pero lo que no se puede decir
Ni fue de verdad agua y luego tampoco tuvo... No la ayudaron en ningún momento. No, ni tuvo ayuda y luego tampoco tuvo mucho cuidado de ver a quién le vendía el equipo, porque ya pasó con el grupo Choi, con el grupo mexicano, y ahora con formó un lío tremendo con los impagos y ahora con este señor. Que eso es lo que se le puede achacar. Que no diga que aquí había un desprecio total por el baloncesto, porque eso no es cierto. Todos los martes. Y le hemos permitido que diga lo que ha dicho, pero evidentemente lo que ha dicho, mucho de lo que ha dicho, no es cierto. Y te voy a decir una cosa. Algunas cosas sí, perdona, porque habla de apoyo institucional, falta de apoyo institucional, y ahí tiene razón. Pues sí, pero en otras cosas no. Y además los voy a mencionar porque participan aquí habitualmente. Sergio Ávila de ABC, Pablo Salvago, Diario de Sevilla, José Antonio Jiménez de Mucho Deporte, José Manuel Jiménez de Onda Cero. Gente que le da mucho cariño al baloncesto de nuestra ciudad, mucho cariño en sus medios. Y es lo que intentamos nosotros. Claro, y nosotros Y hombre, también. yo lo que espero que le vaya bien al Caja 87. Si este hombre ya habla de por qué no lo va a apoyar a la gente del Betis, no sé qué. Nos metemos aquí en unas batallas y la gente se monta unas películas que yo no sé dónde van, de verdad. Pero en fin, bueno, sigamos adelante. Que tenemos que hablar de la actualidad del Sevilla, Pineda. Hoy hemos pensado con la actualidad del Betis porque el Sevilla, entre otras cosas, está ya de descanso. Hasta el lunes, 3 días de descanso. Le ha dado Matías Almeida a la plantilla y pendientes de los jugadores que son 7 repartidos con las selecciones, sobre todo, por ejemplo, Suiza, donde tiene 2 jugadores el Sevilla, Serbia con Gudel, Noruega con Nilan, y de momento la única selección que ha jugado su partido con un futbolista del Sevilla es Grecia, con Odisseas Vlachodimos, el portero, que no tuvo minutos, que no jugó ni un solo minuto en el partido. Ganó 3-1 a Escocia. Sí, ganó 3-1 Grecia y bueno, de momento, como decíamos, ¿no? Vlachodimos que perdió la titularidad en estos 2 años que ha estado prácticamente sin jugar desde que se marchó de Benfica y ahora en el Sevilla pues lo que espera es volver a recuperar esa titularidad con la selección helena. Un Sevilla que va a volver ya a preparar sus partidos a principios de esta próxima semana y que ya conoce que va a jugar lo que preveíamos, ¿no? El martes 28 de octubre ante el Toledo a las 9 de la noche, como ya hemos comentado anteriormente en los horarios de la Copa del Rey. Es el único partido extra que va a tener el Sevilla en esta próxima serie de partidos, Pineda, hasta el próximo parón, que tampoco debe ser un partido que vayamos a catalogar como duro precisamente para el Sevilla por la diferencia de categoría. Tercera federación, son 4 categorías de diferencia, 4 categorías entre el Sevilla y el Toledo, y además el Toledo ha empezado mal la temporada, está en la parte baja de la clasificación y bueno, evidentemente va a ser un tramo entre octubre y noviembre donde el Sevilla va a tener 4 partidos, 1 por semana, solo este encuentro intersemanal y aquí, hombre, si Almeida quiere hacer rotaciones las podrá hacer, pero que si prefiere apostar por un 11 con continuidad, jugando una vez por semana, ya nos lo dijo por ejemplo otro día Salva Ballesta, no hay ningún problema porque los futbolistas repitan siempre desde el inicio, por tanto yo creo que ya poco a poco debe ir encontrando el bloque y debe ir sobre todo apostando por el 11 en el que él más confíe, una columna vertebral, aunque pueda hacer retoques, ¿no? También en las bandas o en la parte ofensiva en función del rival, como el otro día, que cambia también el sistema con el Barcelona, pero más o menos el bloque lo debe ir encontrando ya. Por cierto, que lo había leído yo bien, y como están muy atentos nuestros compañeros, me dice Gaby que ganó Escocia 3-1 a Grecia, y yo lo había leído bien, lo que pasa es que lo había dicho mal, así que le damos las gracias a nuestro querido Gabriel Galán, que está al tanto absolutamente de todo. Bueno, pues lo que decíamos, la serie de partidos ahora ya va a tener prácticamente a todo el mundo a su disposición, ¿no? El entrenador del Sevilla, Almeida, después de... Si no pasa nada raro, la idea si no es que ocurre nada choque, con las selecciones. Que para el choque de Mallorca estén todos. Y cuando decimos todos, incluimos, por supuesto, a Nianzú, que está entrenando con el grupo, y también a Alfon y a Januzaj, que esta semana... Y a Jordán, efectivamente, ya que han estado al margen por el tema del tobillo, pero que en principio van a estar para el sábado. Y lo de Jordán, es verdad que va a poder entrenar, vamos a decir entrenar, pero hasta que recupera la forma, son 3 meses de esa lesión de la fue una hernia de disco en la columna, evidentemente es una lesión delicada y una operación que requiere de un tiempo de recuperación bastante amplio, más de 3 meses. Por tanto, Jordán, para que vuelva a entrar en un equipo, yo creo que va a pasar una semana más. Bueno, ha ofrecido Pineda Monchi una entrevista a los compañeros del Desmarque, sí, hablando señor, de diferentes cuestiones.
Han preguntado por muchas cosas, ¿no? Por el futuro, evidentemente, siempre ligado al Sevilla, por el presente en el San Fernando con esa inversión también de los hermanos Ramos, René y Sergio, y le han preguntado por la tercera vía, ¿no? Por Antonio Lapi y el presidente del Desmarque, que es Fede Quintero, pues le han preguntado su hermano, como él dijo. Su hermano Fede Quintero, efectivamente, pues los trabajadores, redactores y empleados del Desmarque le han preguntado a Monchi por su jefe, por el jefe del Desmarque. Ha estado curioso. Y también una última pregunta, porque son dos respuestas que las hemos unido, porque le han preguntado si él tiene constancia de que el Sevilla está en venta. Vamos a escuchar a Monchi. Yo lo que sé, lo que leo y lo que... Porque te digo, yo hasta hace 15 días estaba en un proyecto profesional. Evidentemente, ya lo he dicho muchas veces, tanto a Antonio como a Fede los conozco, tengo una relación magnífica, evidentemente con Fede quizás más porque hay más roces. Yo no voy a hablar de las capacidades empresariales de ambos, ¿no? Porque están ahí, ¿no? A partir de ahí es que digo siempre lo mismo. Si pensábamos que hoy estábamos haciendo aquí una entrevista con Monchi de presidente del San Fernando hace 2 meses, imagínate lo que hubiera dicho vosotros, ¿no? Jugar a adivino, jugar a pensar qué va a pasar, yo creo que no es bueno para nada. Lo que pase pasará y en cada momento se verá y ahí pues se verá qué pasa, pero no creo que la excesiva publicitación de movimientos accionariales o movimientos importantes favorezcan al Sevilla, que al final creo que a todos lo que he leído en los medios de comunicación, lo que he visto, y no sé si es verdad que más de eso no te puedo decir, porque creo que si existe ese proceso, evidentemente no va a ser una cosa muy, me imagino, discreta. Pues eso es lo que dice sobre una posible venta, sobre la llegada, sobre qué podría pasar. Evidentemente él no es futurólogo, tiene toda la razón del mundo, no sabe lo que va a pasar, pero nosotros aquí seguimos manteniendo lo mismo. Si es la tercera vía finalmente la que acaba accediendo a tener los mandos del club, lo volvemos a repetir, por la autovía Sevilla-Cádiz viene Monchi adelantando los coches, porque es normal, porque él lo acaba de decir y lo repite continuamente. La confianza que tiene tanto en Antonio Lapi como en Fede Quintero no es que sea ilimitada, es que es como si, bueno, lo ha dicho él, como si se juntase con un familiar. Total, evidentemente, y al final el futuro del Sevilla y de Monchi van a estar siempre ligados, por mucho de que haya habido ya 2 etapas, por mucho que las salidas no hayan sido quizá como él se esperaba, sobre todo la última con Del Nido Carrasco y con el tema también del famoso psicólogo y todo lo que se formó en torno a su figura, pero bueno, al final es el Sevilla, es Monchi, son una persona y una entidad que siempre van a estar ligadas, y claro, si en el Sevilla se produce ese cambio en la directiva entre los dueños del club. El puesto de mando. Claro, en el puesto de mando. Lo que pasa es que, claro, como dice Monchi, él no es futurólogo y no sabe lo que puede ocurrir. Que sabemos que hay interés, sí. Que sabemos que hay también diferencias importantes entre lo que uno puede ofrecer o quiere ofrecer y lo que el otro quiere para aceptar, pues también. Entonces aquí estamos hablando de una negociación que tienen que ponerse de acuerdo en muchas partes para que se produzca, y estas ventas tan millonarias no se hacen de una semana para otra. Que puede llegar más allá de esta tercera vía, un grupo inversor. Más vías, claro. Claro, que ponga una cantidad de dinero encima de la mesa que convenza aún más. Que no es tan fácil, porque el Sevilla ahora mismo no es un club tan atractivo como podría ser antes, porque tiene deudas, porque el valor de la plantilla ha caído mucho y porque no es lo mismo, evidentemente, encontrarte con una situación fácil, con una alfombra roja, que teniendo que levantar precisamente una alfombra y ver lo que hay en realidad en las cuentas del Sevilla, ¿no? Que pero no parece nada halagüeño. Pero te iba a decir que fíjate lo que ha pasado con el Español, ¿no? Que tampoco es que sea un club ahora mismo de primerísimo nivel, y al final ha aparecido ahí alguien, Pineda, para hacerse definitivamente con el Español. Sí, no, todo puede pasar, indudablemente. Bueno, por cierto, hemos leído, y lo publican también nuestros compañeros de marca.com, nuestra compañera Rocío Guevara, se habla de un futbolista, de una de las figuras emergentes del fútbol mexicano, de Chivas de Guadalajara, Hugo Camberos, un centrocampista de 18 años, que ahora mismo está en el Mundial Sub-20 con el combinado azteca, y que está
siendo seguido muy de cerca por el Sevilla y que sería, apuntan, insisto, en marca.com y apuntan también algunos medios, algunas de las demandas que Matías Almeida habría hecho a la dirección deportiva del Sevilla. Pineda, llama la atención, ¿eh? Futbolista de 18 años. Muy joven, ya ha debutado con el primer equipo de Chivas Guadalajara en la Liga Mexicana en la temporada 24-25, debutó con 17 años, jugó 19 partidos, anotó un gol y dio una asistencia. Y bueno, es un futbolista que está con su selección en la sub-20, pero bueno, todavía sigue siendo muy, muy, muy jovencito, ¿eh? Bueno, pues quédense con este nombre. Tiene un valor de mercado de 2,5 millones de euros, contrato hasta 2027. Obtuvo el premio al mejor novato en el Balón de Oro de la Liga MX, de la Liga Mexicana. Y es un futbolista que, bueno, según apuntan, tiene un futuro por delante importante. Jugador de tener Chivas. Cuidado con los jovencitos mexicanos, que me acuerdo de uno que firmó por aquí el Betis pagando una mortera y al final Diego le salió Lainez, rana, sí, Diego Lainez. Sí, efectivamente. No salió bien aquella operación y el Betis hizo un fuerte desembolso por ese. Es verdad que recuperó una parte de la inversión luego en una venta, que hay que decirlo todo, pero que se prometía mucho el chaval porque tenía además muy buenas cualidades, pero aquí en el Betis no terminó de rendir. Oye, del asunto también que comentabas anteriormente, de la noticia que aparece cuando uno, claro, se puede llevar las manos a la cabeza, pero todavía le debe el Barcelona al Sevilla 24 millones por el traspaso de Jules Koundé. Hay que decir, como tú explicabas, que estas cosas están firmadas en papeles y hay unos plazos establecidos para los cobros y los pagos. Sin ir más lejos, aquí contamos la oferta, por ejemplo, del Nápoles. Porque si no, Pineda, perdona que te interrumpa, porque si no esto hubiese sido denunciado ya. Impago. Claro, si no se paga, aquí se denuncia a la FIFA y luego la FIFA es la que le mete mano a los clubes para evitar que puedan seguir incorporando futbolistas si no cumplen los plazos que tienen establecidos en los contratos. Esto es algo normal. Aquí contamos hace no mucho la oferta del Nápoles por Juanlu, eran 4 plazos y era un futbolista que se iba a terminar de pagar en 2028. Pues el Sevilla, es verdad que llama mucho la atención que la cantidad que todavía se adeuda es muy alta, porque es casi la mitad del traspaso, fueron 50 kilos más variables y el Barça le debe todavía al Sevilla 24 millones y medio, mucho dinero, porque Koundé hace ya 3 años que se marchó del Sevilla, se marchó en 2022. Pero bueno, así está el asunto. Pero vamos, que ese dinero lo irá cobrando el Sevilla progresivamente, porque si no, insisto, se producen situaciones de impago, con la consecuente denuncia de los clubes, esto llega a la Liga, llega a UEFA y llegan las correspondientes sanciones, ¿no? Que en el caso del Barça, alguno puede decir, oye, si el Barça se salta a la torera todo y además cuando hay algún problema forman un lío con las famosas palancas, ¿no? Pero que no creo, ¿no? Que sea el caso del Sevilla, creo que me imagino, ¿no? Serán cantidades pactadas con plazos ya establecidos en su día. Bueno, vamos a seguir adelante, que antes de meternos con la tertulia, Pineda, vamos a echar un vistazo también, que hay más cosas, ¿no? Aparte no hay fútbol en primera división, pero sí hay fútbol en otras categorías y hay también más deporte que merece nuestra atención, como siempre, en el repaso que hacemos en la agenda. La agenda polideportiva del fin de semana, que viene siempre marcada por los partidos de los filiales en la Primera Federación. Villarreal B, Betis Deportivo, duelo de filiales. Mañana sábado a las 2 de la tarde en la Ciudad Deportiva Castellonense. El Sevilla Atlético recibe al Cartagena el domingo en el Estadio Jesús Navas a partir de las 4:30 de la tarde. También hay fútbol femenino en la Liga F, Levante Sevilla, domingo a las 12 del mediodía. En la segunda división del fútbol femenino, el Betis recibe al Oviedo mañana sábado muy prontito, tempranito, a partir de las 10:30 de la mañana. Hay baloncesto, segunda jornada en la segunda federación. Morón recibiendo a Iraurgi sábado 7:30 de la tarde. Clavijo recibiendo a Caja 87 domingo a las 12 del mediodía. También hay rugby en categoría masculina porque en femenino hay descanso. El Ciencias se estrena en la Cartuja frente a la Samboyana el domingo a partir de las 2 de la tarde. También hay vóley femenino, debuta el equipo de dos hermanas en esta temporada, en la categoría, en la liga regular. El esquimo frente a Las Palmas el sábado a partir de las 6 de la tarde. Y para cerrar la agenda también hay balonmano, duelo de rivalidad andaluza, Málaga Pro In Sevilla, sábado a partir de las 6 de la tarde.
Bueno, y como me decían, que no sé si lo has metido porque no estaba atento a ello, también nos decían los amigos del Waterpolo Sevilla que para que no haya confusión, el partido ante el Molins es mañana a las 4 de la tarde en San Pablo, lo volvemos a repetir. En San Pablo, sí, y señor, no que en la piscina la de piscina de Itasa. Itasa está en obras, así que en San Pablo juegan los amigos del Waterpolo Sevilla. Perfecto. Bueno, pues lo que hacemos ahora es una pausa, un alto, y de seguida vamos a estar ya con nuestro rato de tertulia. Radio Marca. Golosinas en Confisur, tu cash and carry donde encontrarás 10.000 referencias en alimentación, bebidas, droguería, golosinas y pastelería. Cash and Carry Confisur en el Polígono Carretera Amarilla. Ahorrar es saber dónde comprar. Fuego, pasión, sabor, emoción. Lo estabas esperando y ya lo hemos creado para ti. La mafia se sienta a la mesa. Descubre nuestros menús de grupo para esta Navidad y no te quedes sin vivirlo. Reserva ya en Sevilla Centro, Nervión y Tomares. Una explosión para tus sentidos. La mafia se sienta a la mesa. Cucina e passione. Los viernes de 3 a 4, Yanela Clavo le pasa el testigo del Cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran Peneito y Lorenzo Albadalejo recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Cada viernes te esperamos con una carrera popular en forma de programa de radio en la que te animamos diciendo Cuídate Runner. Tengo la radio estropeada. Imposible. No puedo escuchar la jornada. Abro la app y no me deja entrar. Y el internet me funciona fatal. No sé qué hacer sin mi jornada. Lo mío es el deporte o nada. Deporte en vivo tengo que escuchar. Sin marcador yo lo paso fatal. Todos me dicen ¿qué te pasa? No puedo escuchar radio. Y yo no sé qué hay que escuchar. Todos me dicen que estoy triste, que es todo como un chiste. Sin marca, si no me ponen Radio Marca, yo ya no sé qué hay que escuchar. Yo ya no sé qué hay que escuchar. Bueno, pues eso, que siempre que haya deporte en directo, en Marcador de Radio Marca te lo contamos, con Pablo López, Israel Raez, Pablo Parra y Pérez Purrul. Y si es entre semana en Marcador Europeo, con Felipe del Campo. Radio Marca, la radio del deporte. Radio Marca. Bueno, ya saben que cuando los viernes suena esta sintonía es que estamos ya en tiempo de tertulia. Ya saben que las tertulias en esta casa la patrocinan los amigos de la casa del TPV.com. Y recuerde que se puede ahorrar hasta un 70% en la compra de su TPV, PDA, kioscos, cajones inteligentes, robots camareros y rollos de papel térmico. Están en Camas, en la casa del TPV.com o en el 955-545-811. Bueno, voy a ir saludando a los contertulios habituales que los viernes, ¿no?, nos ilustran también con sus opiniones, crean polémica o no la crean, en definitiva, ¿no? Para eso estamos, ¿no? Para que cada uno libremente pueda hablar de lo que le vengan ganas, sin formar, intentando no formar mucho lío. Don Nacho Delgado, El Desmarque, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Agustín, y a todos. Intentando, verá, dentro de lo que se llama la palabra lío, que no sea una persona que no produzca ninguna reacción, pero que, hombre, algo de vez en cuando hay que decir.
Sí, hombre, con la mejor voluntad siempre y tratando de ser honesto con las opiniones, pero bueno, si en nuestro caso conseguimos que se enfaden los de los dos equipos de la ciudad, pues será que lo estamos haciendo bien. Efectivamente, don Manolo Nieto, PTV, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos oído algún extracto de esa conversación que has mantenido con el bueno de Jesús Rodríguez. Sí, la verdad que hemos conseguido esa entrevista con el jugador de la selección española y hemos repasado un poquito lo que ha sido este año para él, que fíjate, hace un año estaba jugando en el filial del conjunto verde y blanco, ha pasado a ser titular en el primer equipo del Betis, a jugar una final y ahora a terminar casi el año pues convocado, ¿no? En 2 convocatorias ya con la selección absoluta. Y que, hombre, pues es meritorio lo que ha hecho. Y también ha hablado de que ve, fíjate, Agustín, que ve al Betis entrando en Champions este año. Ha dicho Jesús Rodríguez, que ve todos los partidos, que solamente se ha perdido el del Nottingham, que ve un equipo muy sólido y que ve al Betis entrando en Champions. Ahora, de Pellegrini ha dicho que es el mejor entrenador de la historia, pero que no sabe las intenciones del club. Tampoco se ha querido mojar mucho. Ya, eso nos dijo también ayer otro canterano que habló con nosotros desde Qatar, Rodri, que ve al equipo muy arriba esta temporada. Don Lucas Auri, muchodeporte.com, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Que digo que cómo son los futbolistas, Agustín. Buenas tardes, Agustín, Manolo y Nacho. Sí. Que cuando están en los equipos le nombras un objetivo como la Champions y dicen, no, esto es prácticamente imposible, ¿cómo vamos a pelear nosotros? ¿Cómo va a pelear el Betis contra el equipo de Vivian o contra el equipo de Termo Barri? Si esos son leyendas del fútbol inalcanzables. Y cuando se van dicen, esto se hace con la punta del pie, hombre. Lo de siempre. Bueno, estas charlas en estos parones están bien, aunque estos parones de selección nos gusten tanto, ¿verdad, Lucas? A todos los que estamos aquí, ¿no? El bajón de selecciones, dice un compañero mío, en vez del parón, el bajón de selecciones, ¿no? Pues todavía queda otro. Todavía queda otro en noviembre, sí. Estáis hablando de polémica y generar debate y demás, y ahora que yo os pongo encima de la mesa un debate, ahora lo rechazáis. Hombre, vamos a debatir, vamos a generar polémica. A ver, bueno, si queréis empezamos con esto porque vosotros sois los que mandáis, ¿no? A ver, obligación, yo creo que, hombre, si hablamos de presupuesto y de dinero, obligación no tiene el Betis, lo que no puede hacer el Betis es, que se me entienda bien, un Atlético de Madrid, es decir, que por lo menos lo pelea hasta el final, ¿no? Que no dimita tan pronto, ¿no? Yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Todos, ¿no? Hombre, si hablamos de presupuesto y de dinero, el Betis no tiene obligación, Pellegrini sí, ¿eh? Porque de dinero anda bastante mejor que los entrenadores del Villarreal y del Athletic de Bilbao. Bueno, del Athletic no sé yo qué decirte. Bueno. Por ahí debe andar. Ahí debe andar. Desde luego no anda 10, en sueldo no anda 10 puntos de Valverde. Eso seguro. Entonces, y bueno, y además del presupuesto y del dinero, hay otras cosas también relevantes, como por ejemplo, qué equipo de fútbol, qué plantel le han puesto en las manos, ¿no? Y ahora mismo, sería mentirse, hacerse trampas en el solitario, decir que el Betis no debe estar en esa pelea. Claro que debe estar en esa pelea. Debe estar en la pelea, ¿no, señores? Nacho, Manolo. Yo lo tengo clarísimo y espero que Pellegrini lo tenga claro. Otra cosa es que lo manifieste públicamente, porque si los futbolistas son listos, como ha explicado perfectamente Lucas, pues los entrenadores lo son igual o más, y en este caso el número uno de esto es Pellegrini. Entonces Pellegrini nos va a contar prácticamente que es una heroicidad que el Betis se meta en la Champions League, y cuando lo logre dirá, no vea la heroicidad que acabo de hacer, ¿me renováis o por lo que yo quiero o cómo lo veis? De verdad que por presupuesto obviamente no está obligado, y si no lo consigue, sobre todo si sigue manteniendo sus clasificaciones europeas, pues bueno, pues no será ningún fracaso, estaría bueno, pero que tiene que pelearlo con un poquito más de ahínco si cabe que en las anteriores temporadas, y que desde luego esta vez sí que tiene argumentos Pellegrini para poder hacerlo con garantía. Eso lo ven desde un avión, como decía mi padre, en paz descanse. Yo es que creo que lo de pelear lo va a dictaminar que lo que hagan Villarreal y Atlético de Madrid, evidentemente, pero que sí tiene que ser un claro el claro candidato a ser quinto, eso sí o sí.
por cómo está la Liga, por cómo está el Betis y por el equipo que tiene. Entonces, yo creo que eso, el estar en esa pelea, el estar ojo a visor a ver qué es lo que ocurre con los otros dos, no se debe de descolgar. Eso es impepinable. Bueno, al hilo de lo que estáis comentando, lo hemos dicho, ¿no? Llegan desde Chile las noticias de que, bueno, pues Pellegrini ya estaría cercano para firmar su ampliación de contrato con el Betis, dejando un poco, dando por sentado que va a ser muy difícil que si esto se produzca ya se haga cargo de la selección, ¿no? Aunque nunca se sabe, ¿no? Porque Pellegrini, alguno que yo conozco dice que cada día que lo ve está mejor el hombre, ¿no? Pero bueno, es ley de vida, ¿no? Cuanto más tiempo esté aquí, lógicamente, menos posibilidades tendrá, eso es evidente, de hacerse cargo de la selección. Y no sé cómo veis este asunto, que ya empieza a estar un poco manido y que empieza a hartar un poco a los béticos, que yo me imagino que al final acabará llegando a buen puerto. Pero claro, algunos lo interpretan, yo no sé si pensáis lo mismo, de falta de confianza, que se me entienda bien, si hay confianza plena en Pellegrini para que el equipo esté en Champions, ¿por qué no se le renueva? Si no se le renueva es porque no hay falta de confianza. ¿Cómo lo interpretáis vosotros? Yo lo que interpreto es que esto es un debate al 100% avivado por Pellegrini, que en rueda de prensa y en vísperas de una secuencia de partidos asequibles, que además ha sacado adelante con nota, puso encima de la mesa el asunto de la renovación, que simplemente sobrevolaba el ambiente, pero no estaba en el foco, y dijo, pues, cuanto antes mi futuro debe estar resuelto, y si no es aquí será en otro lado. Eso lo dijo él, casi sin necesidad de que le preguntaran, y que luego ha venido cuando en este parón ya el ambiente en el Betis es fantástico después de 3 victorias consecutivas en Liga y haber iniciado bien la competición europea. Le echan un poquito más de aire a la candela, le soplan un poquito a la candela para reavivar la llama desde medios de comunicación chilenos, con los que me imagino que tendrán más confianza en el entorno de Pellegrini que en el entorno del Real Betis y de sus dirigentes. Por tanto, es un soufflé que ahora mismo lleva dentro todo el aire que sale desde los pulmones de Pellegrini. Yo, Agustín, es que esta película la he visto, y además creo que la hemos visto todos los que estamos aquí, y lo más grande es que se la llevamos contando a los oyentes de Radio Marca pues varias semanas, por si alguno no la ha visto, que seguramente la habrán visto también. Maneja Pellegrini, es el director de la película y maneja perfectamente el guión, y hay unos actores principales que son también protagonistas de la película, pero que van un poco a rebufo de lo que marca el director, que son pues Ángel Aro, José Miguel López Catalán y Manu Fajardo, porque al final no hablamos de un director cualquiera, estamos hablando de un Orson Welles de la cámara, y él, que es listísimo, pues podría haber renovado como otros veranos ha hecho en su trayectoria en el Betis, en junio, en julio, pero claro, después de haber perdido una final no haciéndolo todo lo bien que pudiera, y sin haber tenido opciones reales en el tramo final liguero de meterse en la Champions, pues obviamente no quería renovar, y el Betis pues intentó tener su chance y decir, pues a lo mejor renueva por un precio razonable, y él dijo, no, vamos a esperar, a ver qué equipo me hacéis y a ver cómo empieza la liga. Ya ha visto que el equipo es potente, pero sobre todo ha visto que el equipo ya carbura, que encima lo está haciendo al mismo tiempo en la Liga más o menos y en la Europa League, que es una categoría superior a la Conference League del año pasado. Y ahora, pues si esto sigue así, él pues se dejará ir un poquito y cuando vea conveniente pegará el, oye, ¿qué? ¿Lo mío qué? ¿Otra vez? Y si las cosas fueran mal, Dios no lo quiera para el beticismo, en las próximas jornadas, pues entonces se quedará tranquilo otra vez. Pero que la película es conocida y que lo de Chile pues no es más que recordarles, señores, que la selección chilena está esperando ahí por si ustedes no quieren acometer la renovación cuanto antes. Es que es así, yo es que coincido con los dos. Él ha visto que el equipo le puede dar para el apretar también en lo suyo, en esto de que hay de lo mío, pues apretar un poquito más, y en lo que ha dicho Lucas, bueno, pues alzó la voz y dijo, oye, pues mira, que yo necesito saber mi futuro ya, porque esto no es bueno solo para mí, sino también para el equipo. Y ahora pues los resultados, yo discrepo un poquito porque yo creo que ahora los resultados hablan más
de Pellegrini que lo que pueda decir Pellegrini en sala de prensa. Pero claro, si tiene al equipo cuarto en un parón liguero con este tema tan candente y tan arriba, pues ahora mismo es que tiene la sartén por el mango en ese sentido, ¿no? Porque no solamente en los anteriores años que ha conseguido algo que no ha conseguido el Betis nunca, y que se le está pidiendo algo que el Betis pues esporádicamente ha conseguido, que es ir a la Champions. Es que ahora estamos viendo cómo el equipo sí tiene esas posibilidades de ir a la Champions, con lo cual ese debate le interesa a los intereses de Pellegrini. Dicho esto, yo también entiendo al club, ¿eh? Yo también entiendo al club. Lo que sí creo, y coincido contigo, Agustín, que lo hablamos anteriormente, en que, bueno, puede haber una cláusula por la cual tú renuevas y después haya condicionantes, ¿no? Creo que eso se puede hacer y que lo podría haber hecho el Betis y llegar a un acuerdo con Pellegrini, también Pellegrini, y no estamos hablando de esto. No, yo me imagino que sin eso que estamos hablando, ¿no? Que, por ejemplo, un contrato condicionado a entrar en Champions con unos bonus y unos premios, me imagino que si no se ha firmado es porque no habrá acuerdo entre las dos partes, ¿no? Porque eso es fácil, ¿no? Es decir, yo le doy a usted un dinero y si entramos en Champions, pues hay un bonus. Hay un bonus porque hay más dinero, hay más ingresos y usted va a percibir más dinero. Lo que ocurre es que si esto no se hace, me imagino que será porque alguien no quiere, ¿no? Digo yo, no ese desenlace, siguiendo con la analogía, no se va a producir porque el director de la película no quiere. Claro, por eso digo, ¿no? Que evidentemente si no se hace es porque algo no le cuadra a una de las partes. Pero sí es verdad una cosa que ha apuntado antes Lucas, ¿no? Que seguramente ahora, antes de jugar frente a Villarreal y Atlético de Madrid, Pellegrini no hubiera dicho lo que dijo, ¿no, Lucas? Seguramente, ¿no? Bueno, no lo sé, ya digo, a mí no me gustan los juicios de intenciones, no me gustan. Pero, hombre, conocemos a los personajes lo suficientemente como para saber que son capaces de extraer ventajas de los momentos, ¿no? Y que manejan bien los tiempos. Claro, y este era un momento muy propicio para el Betis, evidentemente. Luego hay que ganar los partidos, ¿eh? Que las victorias no se las ha regalado nadie al Betis, y lo que ha costado y los obstáculos deportivos y casi extradeportivos que ha tenido enfrente para lograrla, sobre todo la última. Pero que evidentemente ahí había un cálculo de lo que se venía en la siguiente semana, está clarísimo. Oye, y también os saco a debate un asunto que ahora mismo, lógicamente, con los números, todo lo que está consiguiendo el entrenador chileno, pues obviamente está en boca de los béticos, ¿no? Y es un debate sano y además mientras los debates sean estos, yo creo que benditos debates, ¿no? Es ya, y digo ya la pregunta de esta manera, ¿es ya Manuel Pellegrini el mejor entrenador de la historia del Betis? Yo diría sí, pero no, vete a saber, ¿no? Lo digo porque yo creo, por ejemplo, yo doy mi opinión, yo digo que no es el mejor entrenador de la historia del Betis para mí todavía, porque lo puede ser. Yo a día de hoy te diría que sí, y me remito a los datos, o sea, es que hay un título, eso lo tienen otros entrenadores, pero un título y la asiduidad con la que ha metido al Real Betis Balompié en el escaparate internacional, eso creo que no lo tiene ninguno, si no me corregís. Y luego que todo esto además viene de haberle cambiado la vida a un equipo que transitaba que no transitaba por Europa o no habitualmente, y que transitaba por la Liga, pues te diría que como un equipo normal de media tabla, a veces con más apuro, a veces con miras más hacia arriba, y lo ha consolidado en la parte alta y lo ha hecho además un equipo reconocible del que sus aficionados se sienten sumamente orgullosos, y de hecho por eso él es el director de toda esta película que estamos contando, porque sus películas son buenas, por eso es el director, y por eso él siempre tiene la sartén por el mango con una amenaza que la puede contar públicamente y decirla o no, pero que está ahí. Y es, señores, que como el guión de la película lo manejo yo, a ver si voy a poner en el guión de la película que los dos protagonistas de la película o los tres protagonistas de la película tienen que salir y decirle al beticismo, señores, que no queremos que se quede Pellegrini y vamos a buscar otro director. ¿Es ya para ti, Manolo, el mejor entrenador de la historia del Betis?
Es que yo para mí antes no lo era, pero creo que era Serra Ferrer por esas dos finales, por meter al equipo, por conseguir un título, por meter al equipo en Champions. Pero claro, es que una final europea, Agustín, una final europea y todo lo que ha conseguido Manuel Pellegrini, es que también le ha cambiado la vida al Betis como se la cambió Serra Ferrer en aquel momento, porque estamos hablando de que antes de que llegara Manuel Pellegrini, pues fíjate, estamos hablando de un Betis de mitad de tabla para abajo, le cambia la perspectiva al equipo, le cambia la mentalidad, la mentalidad, que eso es importantísimo. De un Betis que efectivamente desde que arrancó, desde que arrancó este siglo, no, digamos desde a partir de la primera década de este siglo, pues ha pasado muchas penurias, ¿no? Eso lo hemos visto todos, pero hay que recordar también, vuelvo a repetir, lo que pasa es que ahora también hay una corriente de mucha gente que se ha sumado al fútbol porque es una moda, porque ya de los 60.000 seguramente la mitad no saben algunos no recuerdan o no estaban, ¿no? Agustín, la primera etapa de Serra Ferrer había que verla, la plantilla que tenía Serra Ferrer. Escúchame, es que Lorenzo Serra se entretuvo en meter al Betis 3 veces entre los 4 primeros, 3 veces entre los 4 primeros, y jugar 2 finales y ganar una, y además en un año después de ganar la final meter al equipo en Champions. Por eso yo digo que hasta que no se alcance el territorio Champions, para mí no ha hecho más, sin desmerecer evidentemente lo que está haciendo Pellegrini, Manuel Pellegrini, que Lorenzo Serra Ferrer. Aquí hay una cosa importante, que es que en estos debates el digamos ser partidario de uno no vaya en desmedro del otro. Sin duda. Eso es muy importante, ¿no? Sin duda, porque estamos hablando de dos monstruos. Claro, porque luego en el exceso del argumentar y en el entusiasmo terminamos siendo injustos, ¿no? El famosísimo y manido debate entre Messi y Ronaldo. Caramba, preferir a Messi, como es mi caso, va a querer decir que Cristiano Ronaldo es un mal futbolista por algún motivo. No, claro. Es absurdo, ¿no? Entonces, hablando de dos señores que es imposible que nadie se cuele más en este debate, es decir, en toda la historia del Betis dejamos la prehistoria de Patricio O'Connell, ¿no? Pero es imposible que ningún entrenador de la edad contemporánea se cuele en este debate. Yo explico mi preferencia por Pellegrini con un argumento que podrá gustar o no, pero es el que yo tengo. No ha habido altibajo, o sea, no ha habido bajo, ha habido solo alti. ¿Sabes? Pellegrini son 6 años con que tiene toda la pinta de acabar como mínimo bien, veremos si muy bien, pero como mínimo bien, en los que el Betis ha mantenido una regularidad que sí le faltó en los años de Serra. Era ese Betis que sus participaciones europeas coincidían con un tremendo bajón del rendimiento del equipo. En la Liga y en Europa también. Es decir, Pellegrini ha conseguido, a su cuarta oportunidad, pero lo ha conseguido, romper ese techo de cristal bastante lamentable que tenía el Betis en las competiciones europeas, que no era capaz de pesar, y con Pellegrini pesa tanto que ha jugado una final y que este año nadie disimula ni silba mirando hacia el techo cuando se dice que el Betis lo queremos ver todos entre los 8 aspirantes a ganar el título en los cuartos de final, ¿no? Todo el mundo dice que es muy razonable que el Betis esté entre esos 8 equipos que al final se jueguen el título en la antepenúltima ronda. Así que yo creo que Pellegrini sí ha subido el estatus del Betis en mayor medida que lo hizo Serra, que subió el estatus del Betis de una manera colosal también, y en 2 ocasiones, que no es fácil tampoco. Claro, en 2 etapas distintas. También es verdad que en cuanto a recursos, los que tiene el club hoy en día, pues son también muy superiores, como la mayoría de los equipos. En esto, y después, aquí para gustos colores. Uno puede decir si te gusta más papá o mamá o los dos iguales, ¿no? Que es el caso, yo creo. Hay una plantilla formidable en la 96-97 que yo creo que es yo creo, personalmente, que son los mejores futbolistas que ha tenido el Betis, pero después hay un hecho que yo creo que no sé si tiene precedentes en la historia de la Liga, ¿no? Lo que hace Serra con un equipo que llega de segunda división,
con Josete, Olí, ya te lo digo yo, no tiene precedente. O sea, tercer puesto desde segunda y queda al tercero. Tercer puesto, eso no tiene precedente, sin duda. Es que eso fue muy gordo, muy gordo. Claro que fue gordo, sí, por eso estamos debatiendo, si no. Y tú sabes lo que pasa también, Agustín, y no te lo tomes a mal. Pues que hace 30 años tenías 30 años menos, amigo. También. Y claro, se veían las cosas con otro optimismo, con otro entusiasmo, que ahora ya... También. Y también hay que decirlo, Lucas, lo vamos a decir por todo, pues porque hace 30 años también todos teníamos más relación con los protagonistas que ahora. Claro. El otro día estuve con Roberto Ríos, eché un rato extraordinario con Roberto Ríos. Teníamos más relación. Pero bendito debate ¿no? Bendito debate, ¿no? De hablar quién es el mejor pero bueno, insisto que yo creo que cualquier opinión también puede ser válida, ¿no? En este sentido. Bueno, más allá de todo esto, vamos a ver qué ocurre. Vienen ahora curvas más pronunciadas, Villarreal y Atlético de Madrid, que, bueno, yo espero que si las cosas no salen del todo bien en estos dos partidos, tampoco el personal tire la toalla definitivamente, porque ya sabemos cómo es Sevilla y el fútbol sevillano, ¿eh? Hombre, espero que no, vamos, son dos partidos que claro que es los que se puede obtener dentro de lo probable obtener una puntuación, digamos, insuficiente en este ciclo de dos partidos, ¿no? Es que yo creo que nosotros hablamos después de cada partido, antes de cada partido, hablamos prácticamente a diario, pero el hecho de que las opiniones varíen según el resultado de un partido no tiene por qué significar que el juicio de cómo marchan las cosas tenga que torcerse en un par de semanas. Que hombre, yo estoy seguro que en el club, porque estas cosas suelen surgir del club, al contrario de lo que el aficionado puede pensar, que en el club se ha alcanzado ese punto de madurez en el que, y ojalá no pase, pero que en el que un par de tropiezos tampoco cambie el paso, vamos. No, me extrañaría, sobre todo además porque una de las grandes virtudes de Pellegrini es que gestiona sensacionalmente los malos momentos de las temporadas y los malos resultados que llegan. Yo creo que más allá de que sería injusto por los méritos que ha hecho hasta ahora, es que creo que no ha lugar a eso. No va a ocurrir, como bien dice Lucas, en el club, porque el club ha madurado mucho y porque cada día son más listos también y conocen mejor negocio. Y no va a ocurrir en la afición, pero también por un motivo que es más importante. Aparte de la regularidad que ya ha recalcado Lucas, es que el Betis de Pellegrini es como los fondos de inversión. Estos fondos de inversión que tú vas al banco y te dicen, no, ¿tú qué seguridad, qué garantía? Y te dicen, no, pues coge que baja, pero tú te quedas tranquilo porque luego sube otra vez. Y ese es el Betis de Pellegrini. El Betis de Pellegrini, que tiene más altis que bajos, como dice Lucas, también ha tenido bajos. Pero los bajos han sido leves y siempre luego ha llegado una subida que ha compensado con creces ese bajo. Entonces, que si Dios no lo quiera, ocurre y el Betis tropieza en partidos como estos, pues seguramente luego se recuperará y al final aquí lo que vale, como en los fondos, es el saldo a largo plazo. Al final, yo es que estoy de acuerdo con Nacho, es que es así, y además lo ha definido muy bien. El Betis es un fondo de inversión que siempre, a largo plazo, siempre va para arriba. Y son partidos, estos partidos son encuentros que, a ver, son rivales que supuestamente uno de ellos, sobre todo, está por encima tuya. Y te puedes dejar puntos en el camino. Yo, donde creo que el Betis tiene que hacer más hincapié en no dejarse puntos, es, por ejemplo, en el partido contra el Levante, que empató, el partido contra el Celta, que empata, el partido en casa contra el Atlético de Bilbao. Esos son, al final estamos hablando de puntos, son 2 puntos que estás dejado, 2 y 2, 4, son 4 puntos que al final lo que marca los objetivos al final de temporada prácticamente están en esa orilla de 6 puntos, 4 puntos. Pero Manolo, escúchame, es que si hubiese sumado esos puntos que tú estás diciendo, estaría peleando por el liderato. Claro, pero ahora en este tramo de temporada, después cuando te venga el Atlético de Madrid, cuando te venga el Villarreal, pues si lo pierdes, pues oye, no pasa nada, no, porque no pasa.
porque ganar alguno de esos partidos que posiblemente pues en ese momento no tienes presupuestado tú, ¿no? en tu colchón de puntos, ¿no? Claro, pues por eso es lo que te marca y por eso no ha estado el Betis en disposición, o se ha rendido antes en la lucha por la Champions. Por perder o dejarse esos puntos en el camino, que yo creo que son los que realmente te marcan la diferencia a la hora, y si no, mira, es que no me acuerdo la diferencia de puntos de la temporada pasada con respecto a la Champions. ¿A cuánto se quedó? Creo que fueron a 6, ¿no? A 10, ¿no? A 10. A 10, mucho más. Por eso dimitió el año pasado mucho antes, sí. Pero que al final creo que esa es la pelea, ¿sabes? Que esos son los puntos que te dejas en el camino, que te hacen marcar la diferencia entre el estar ahí o no estar ahí. Oye, hablando del Sevilla y cambiando, ¿no? El otro día el titular de Lucas, que no dijo ningún embuste, ninguna mentira, sí causó cierta sensación, ¿no? Ya faltan 30 puntos, ¿no, Lucas? Tampoco dijiste ningún embuste. Lo que pasa es que eso se puede interpretar de diferentes maneras. O tú solo lo interpretas de una manera, incluso después de ver la exhibición del otro día del Sevilla ante el Barça. No, vamos a ver, el titular como todos los que intento escribir era una incitación a leer al texto. Lo que pasa es que hoy en día mucha gente se queda en el titular y no, se queda con el titular. En el titular, lo explico en el texto. Claro, y la letra gorda, ¿no? Lo que es la letra gorda. No, vamos a ver, el Sevilla tiene que... Yo creo que no puede abandonar su conciencia, no debe abandonar su conciencia de lo que es ahora mismo. Y el Sevilla ahora mismo no es el que era hace 3 años, es que no lo es. Entonces, como es tan distinto, tiene que suceder también el cambio cultural de que lo percibamos como algo distinto y que todos los que están dentro del club y los que estamos alrededor del club, lo percibamos como lo que es ahora, no como lo que fue. Entonces, el equipo que hace 7 años por esta fecha despedía al entrenador que iba quinto a un punto del cuarto y en octavos de la Liga de Campeones, para poder celebrar como se debe el estar sexto y a 2 o 3 puntos de la Liga de Campeones, tiene que hacer un cambio cultural. Y el cambio cultural es no olvidarse nunca de que quedan de los puntos que faltan para amarrar la permanencia. Una permanencia que costó sangre conseguir el año pasado. Es un poco una incitación a la introspección, ¿no? Más allá de que es muy sano que en el Sevilla todo el mundo se dé el derecho a estar contento. Es que el Sevilla como institución y los aficionados se habían amputado a sí mismos el derecho a estar contentos, porque estaban todo el día enfadados. Es que iban... Bueno, porque entre otras cosas habían visto ganar a su equipo 4 veces en casa. Bueno, pero no, si enfadados, sí, así que estuvieran enfadados ahora me parece fantástico. Que estaban enfadados, vamos a ver, el Sevilla hace 5 temporadas, sí, a falta de 4 jornadas podía ganar la Liga. Bueno, pues estaba todo el mundo enfadado, porque vino Iñaki Williams y te metió un gol, y entonces hay que ver que el entrenador tiene miedo, que tenía que haber sacado a Armudo Vázquez antes, todo el mundo cabreado. Entonces, hay enfados y enfados. Claro, no, es que no es verdad. Los enfados son todos iguales, son todos malos. Entonces, enfadarse por eso no es lo mismo que enfadarte por no ver a tu equipo ganar nunca en tu campo, entonces, ¿no? ¿Cuándo se iba a permitir el sevillismo estar contento? Caramba, pues un día que le metes 4 al Barça. Fíjate qué suerte. Disfruten esto, disfruten, porque no es tan frecuente. No. Y es menos frecuente todavía tener a un entrenador que te lleva 3 veces seguidas a Champions. Pero por lo visto había que estar muy enfadado, porque es que aburría, entre el minuto 60 y 70 había secuencias de posesión en bloque medio que aburrían al espectador. Bueno, pues nada, sigan enfadados entonces. Y por eso quería resaltar que es muy importante que el Sevilla parezca que va a lograr una permanencia holgada y que a lo mejor en el tramo final puede meterse en peleas mejores que la permanencia. Eso es muy importante, pero es más importante todavía
que todo el mundo se conceda el derecho a estar contento. Vamos, que no hay que volverse locos, ¿no, Nacho? No, yo por parte, o sea, yo creo que hay que disfrutar de la vida, o sea, cada día lo tengo más claro. Y el sevillista tiene que celebrarlo todo, hay que celebrarlo todo. Hay que celebrarlo todo, claro, y es que meterle 4 al Barcelona de Hansi Flick, pues, oye, es para celebrarlo y con una ampulosidad. A partir de ahí, creo que lo que está... Eso fue, digamos, el espaldarazo por lo que significaba, por ganarle después de 10 años a un equipo que no le suele ganar, por la contundencia, pero sobre todo porque confirma que con los miembros que tiene ahora mismo en Sevilla y en la situación deportiva en la que está ahora, pues ha encontrado un entrenador que le está cambiando también el alma, como hizo Pellegrini con el Betis. A partir de ahí, me parecería injusto y peligroso creerse otras cosas y aspirar a otras cosas ya de pronto. Creo que quédate con lo que tienes, que ya es bastante, porque la convulsión deportiva e institucional estaba pues volviendo paranoico a los aficionados y desquiciándolo y a todo lo que es el entorno del club, y a partir de ahí pues a seguir creciendo, pero de verdad que lo que y vuelvo a las analogías y a las comparaciones, que además utilizo siempre el fútbol porque me parece muy, o sea, que yo que tengo más años que una cancela y que sigo jugando al fútbol a día de hoy, bastante tengo con plantarme en el césped, dársela 2 veces a los de la misma camiseta que yo y tratar de hacer las cosas medio bien y no caerme. Ahora, si yo cojo la pelota los jueves, ayer, anoche, y me quiero ir como con 20 años de 5 tíos que me están esperando en estático y haciéndose ayuda, por lo más normal es que me caiga y me desquicie yo, y el jueves siguiente hago otra vez el indio. Vamos a ver, vamos a tener los pies en el suelo. Y en el Sevilla de hoy, bastante es lo que está haciendo este hombre con los mismos que le están dando. Por fin, parece que hay luz. Vamos a estar en eso y ya veremos lo demás, ¿no? Yo por una parte sí, pero por otra, a ver, no por el Sevilla, sino por cómo está la Liga. Yo no digo que sea una exigencia, ni que tenga que empezar el Sevilla, ni mucho menos, pero sí es cierto que un paralelismo como con el Betis con la Champions, ¿no? Que tiene que estar ojo aviso porque o peleando, estando ahí en mitad de tabla, porque el 10, porque y si se caen los dos que están por ahí inmediatamente por encima tuya. Pero qué prisa hay. No, pero si yo no digo que ahora marque ese objetivo, ni mucho menos, te lo planteo. Ni mucho menos tiene que marcar ese objetivo, ni mucho menos. Pero por lo que es la institución, por lo que es el Sevilla, por lo que son sus aficionados, ese bagaje también pesa un poquito, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, yo no le voy a exigir al Sevilla nada después de los años malísimos que lleva, que casi baja a segunda. Pero, hombre, si tiene tanta Europa League y ha hecho tanto bien en un pasado reciente, yo, a poco que pueda mirar un poquito más para arriba, yo creo que este equipo, por la institución que es, pues, oye, pues tiene que mirar un poquito para arriba, ¿no? Que, vuelvo a repetir, que vaya por delante, que no es una exigencia ni mucho menos, pero que si está en disposición de a ver qué pasa, que tenga que por lo menos que esté preparado para responder a ese a ver qué pasa en el tramo final de temporada, si se cumple lo que se está cumpliendo ahora mismo, de ver cómo está la liga, ¿eh? ¿Sabéis qué ocurre? Que yo creo que, a ver, que se me entienda, lesionarse se puede lesionar cualquier futbolista en cualquier momento, ¿no? Un profesional de alto nivel no está exento de absolutamente nada. Pero por las connotaciones especiales que tiene esta plantilla del Sevilla, donde han llegado futbolistas que lo están bordando hasta el momento, pero que ya tienen una cierta edad, yo creo que también hay gente que está esperando a ver hasta cuánto pueden durar. Correcto. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿No? A ver la gasolina que tiene este equipo, a ver por la forma tan particular que le ha inyectado Almeida, ¿no? Al equipo, esa forma de ir prácticamente a todos los balones como si fuese el último de sus vidas, ¿no? Pero sobre todo por ver cómo Alexis y Azpilicueta y compañía van respondiendo y a ver hasta cuándo le dura la pila. Pero es que tiene todo el sentido del mundo, porque aquí está todo inventado y la preparación física
también. Te puede poner un cargo, puede poner a 5 con la preparación física, pero que lo que hay es lo que hay. Cuerpos humanos, máximo rendimiento, y al final, pues es obvio que este Sevilla está ahora mismo en un pico físico que yo no lo sé, que ojalá para el sevillismo se mantenga toda la temporada y 6 más, pero que yo no lo sé, que eso lo sabrán los expertos físicos, pero que es posible que a lo mejor te caiga un poquito y entonces pues ya veremos, ¿no? Bueno, que es pronto, quiero decir yo. Sí, en este plan tiene dos ventajas, ¿no? Almeida y su cuerpo técnico. Una es que no juega entre semana casi nunca. Sí. O sea, que eso te quita un desgaste tremendo. Y otra es que, su empeño por usar de verdad a 30 futbolistas, pues prácticamente, y también el hecho de que no haya ni demasiados magos en el plantel, de esto que tú dices, oye, como te falte se te cae el chiringuito, ¿no? El hecho de usar a 30 jugadores de forma natural, pues va a permitir paliar las ausencias, ¿no? Pero sí que es verdad que a la intensidad a la que juega el Sevilla, que es su gran arma, no es fácil aguantar toda la temporada. Habrá picos, habrá días, y luego cuando a medida que te vayan cogiendo el truco también, pues en fin, te costará más, ¿no? El partido contra el Barcelona va a parecer un disparate lo que digo, pero es fácil de jugar para el Sevilla, entre comillas, dentro de que el rival te plantea unas dificultades tremendas, ¿no? Porque sabes que tu plan no va a variar en todo el partido. ¿Por qué? Porque tu plan de apretar y ocupar los espacios que deje el Barcelona una vez le robe, si es que le consigue robar alguna vez, va a persistir durante 90 minutos. No hay otra manera de jugar contra el Barcelona, no la hay, porque meterte atrás es un suicidio y ellos la pelota no te la van a dar para que tú seas más, como dicen ahora los cursis, propositivo, ¿no? Entonces, tú sabes que ese es el plan que tienes que desarrollar durante 90 minutos hasta que te dé la gasolina. Hay otros partidos en el sentido más complejo. Que a ver qué pasa ahora ante el Mallorca, Lucas, es lo que quiero decir en definitiva, porque el Mallorca no va a ser, pues ya se vio contra equipos contra el Getafe, ¿no? Cuando tú tienes que llevar la manija, como dicen aquellos, ¿no? Del partido, ¿no? Además hay otros aspectos. La motivación en un partido como ese es que se da por sentada. Para el futbolista es un escaparate espectacular. Y luego que tú sabes, y esto al final del fútbol ya lo sabemos, psicología es todo. Tú sabes que tienes poco que perder. Luego con otros rivales ya no es lo mismo. Bueno, oye, para ir terminando, el otro día vi que salía muy contento, no lo dudo, porque el sevillismo del personaje en cuestión está fuera de toda duda, ¿no? Pero como sabe que ya no va a ser presidente del Sevilla, como ya viene contando aquí Lucas desde hace bastante tiempo, que él lo sabe, aparte de la victoria seguro que saldría más contento Lucas, porque cuanto más arriba y más gane el equipo, sus acciones valen más dinero, ¿no? Hablo desde el Nido. Sí, además es que la venta de las acciones del Sevilla poco a poco se está calentando y bueno, y ahora están ya en fase de discutir el precio, ¿no? Solo en fase de discutir el precio, ¿eh? Porque ya se sabe que... Ni más ni menos. Ni más ni menos no. Es que hasta hace muy poco había gente que no quería vender, gente que no sabía, que bueno, que vamos a esperar, que si las cláusulas de arrastre. Entonces, bueno, sí. De todas formas, lo que no debería ser en el fútbol, y digo no debería ser porque por desgracia es que el precio de una compañía lo modifiquen 2, 3, 4 resultados. Eso no debería ser, pero evidentemente sí ocurre y bueno, oye, cuanto mejor vaya el club, mejor para todo el mundo, incluido para los dueños de las acciones que se están jugando mucha parte en el envite. ¿Pero le interesa a los compradores que el Sevilla se meta en Europa? A los compradores, a los que yo conozco, que son súper sevillistas, le interesa que el Sevilla gane todos los partidos. Sí, pero tú sabes por dónde yo voy. No, sí, claro que les interesa, les interesa. Vale. Los ingresos... A los compradores sí, a los inversores a lo mejor... Bueno, los ingresos que te garantiza, todo ingreso que se garantice el Sevilla es dinero que
no hay que poner luego cuando uno se haga cargo de la sociedad. Eso es evidente. No hay el cuanto peor mejor solo cabe en mentes retorcidas como algunas de las que hemos hablado mucho aquí últimamente y hasta hace unos segundos, ¿no? Eso es una táctica perdedora siempre. Bueno, tú sabes que en el fútbol hay muchas veces que los protagonistas quieren que pierdan sus equipos. Claro, porque hay muchos retorcidos. ¿Cómo veis esto? Para terminar, Nacho, Manolo. Bueno, que del Nido Benaventino iba a ser presidente del Sevilla, pues que lo avanzó Lucas y también creo que lo intuíamos todos. Y yo estoy con Lucas también en que también conozco algo a algunos de los posibles candidatos y bueno, no veo otra cosa eso no en esa cabeza que no se haga que gane el Sevilla siempre. Y aparte, pues como empresarios, yo creo que también les interesa que la carne con tomate siga siendo buena, o mejor dicho, que ahora sea buena otra vez, porque al final eso naturalmente te da un escenario en el que seguramente tiene más sentido trabajar con razón y con sentido y con efectividad, ¿no? ¿Lo ves igual, Manolo? Sí, al final es una cuestión de ver cuándo llega el acuerdo, ¿no? Porque ya está prácticamente eso, lo que ha dicho Lucas, ha decidido todo, solamente ponerse de acuerdo en la venta porque había gente que incluso se veía todavía que podías tirar un poquito más el chicle y no es así, ¿no? La realidad pues te indica que no y las acciones también te indican que no, con lo cual pues ahora yo creo que el Sevilla también en ese sentido necesita una unidad y esa unidad no va a estar con las actuales familias y es una unidad que sí pueden dar los nuevos compradores y que sobre todo entre un poco de aire fresco, que es lo que necesita el club, teniendo en cuenta pues todo por lo que ha ido pasando, ¿no? Y que se sanee de otra manera. Aquí ahora el partido que queda ya por decidir es ¿se va a vender el club a empresarios sevillanos o sevillistas o se va a vender el club a un fondo de inversión extranjero? Yo no sé qué es mejor desde el punto de vista de las finanzas. No sé qué es mejor desde el punto de vista de las finanzas. Desde el punto de vista del funcionamiento de la sociedad sí sé que es mejor, que es que permanezca en manos de sevillistas, pero yo creo que eso sí lo tienen. Yo creo que eso sí se tiene más o menos claro, ¿no, Lucas? Tú sabes más del tema, pero eso sí yo no lo tengo nada claro. Yo eso no lo tengo nada claro. No, eso porque es una decisión, oye, que además uno puede tomarla legítimamente, ¿eh? Que no estoy diciendo que sea ni un disparate, ni una barra basada, ni nada, y de hecho el 90% de los grandes clubes de Europa, de los grandes de verdad, están en manos de inversores ajenos a la ciudad de origen e incluso al país de origen en el que están radicados, ¿eh? O sea que por supuesto que no digo que una cosa sea una maravilla y otra sea un desastre. Digo que desde el punto de vista hoy del funcionamiento del Sevilla, yo creo, y solo creo, que sería mejor decantarse por una oferta de empresarios locales y con cierto pedigrí, con muchísimo pedigrí sevillista. Pero no digo que sea la única solución. La única, sí que es cierto que en la Premier sí ha funcionado y funciona de una manera. Aquí en España no hay no hay buenos antecedentes en ese sentido, ¿no? Para muestra el Valencia, ¿no? No, pues el Atlético de Madrid, por ejemplo. Los tres grandes clubes españoles, los tres, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, están absolutamente financiados al 100% por capital extranjero. Al 100%. Los tres grandes clubes españoles. Otra cosa es que dos de ellos... Financiado. Claro, otra cosa es que dos de ellos, porque no tienen ese régimen de sociedad anónima y no hay una propiedad. Pero el 100% de la pasta que entra en el Real Madrid, en el Barcelona y en el Atlético de Madrid viene de fuera. O sea que eso es un mediante hecho todo tipo factual. mediante todo tipo de contratos. Bueno, como sea. Pero ahí... el socio madridista y el socio barcelonista no participa en una gestión asamblearia y en un gasto coral.
Ahí pone la pasta Qatar, pone la pasta Arabia Saudí, pone la pasta Emiratos Árabes, en el caso del Madrid, pone la pasta los fondos iraníes, luego israelíes del Atlético de Madrid, en fin, que eso funciona así. Ahora, ¿esto es extrapolable a Sevilla? Pues yo qué sé, no tengo ni idea. Desde luego, en otras plazas menores, como ha dicho Manolo, como Valencia, no está funcionando en España. Claro. Pero los grandes clubes de Europa, casi el 100%, menos los alemanes, que tienen un régimen fantástico, que a mí me parece que es fantástico. Pero bueno, no hablemos del PSG, no hablemos de... El actual campeón de Europa, ¿no? Claro. Desde hace muchos años, ¿no? Financiado por dinero que no tiene nada que ver con, efectivamente, con lo que se mueve en Francia, ¿no? Bueno, pues nada, don Lucas, que disfrute usted de los partidazos de las selecciones, ¿eh? Sí, hombre, bueno, me dedicaré el fin de semana a estar en la calle, que por lo visto vemos muy poquita gente el fin de semana por Sevilla. Sí, suele haber poca gente en estos fines de semana en este puente, sí. Te mando un abrazo grande. Un abrazo para todos, gracias. Nacho Delgado, que usted descanse en la medida de lo posible también, ¿eh? Un abrazo. Sí, me recluiré en Alcalá de Guadaira. Un abrazo fuerte. No es mal sitio, un abrazo. Manolo Nieto, cuídese usted, un abrazo grande. Un abrazo, yo me tiraré a las calles. No tenía ninguna duda. Adiós, Manolo. Pásalo bien. Un abrazo. Nos marchamos, señores, con la futbolería, con la tertulia. El lunes es festivo, no tendremos programación local, volvemos el martes y si ocurre algo lo contaremos a través de nuestra programación. Cuídense. Sean felices, que queremos tenerla ahí siempre. Un saludo, adiós. Radio Marca, el deporte que se vive.